Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 6. Come su Winter Soldier, 11 de enero de 2014. Más tarde, borré Capwatch de mi teléfono. Aunque era bueno, un programa específico para encontrar a Cap ya no me servía. Y sin mi supercomputadora, no podía convertirme en algo nuevo, así que, adiós Capwatch. Aunque me ha funcionado bien. Sam entró con una cafetera. Gracias a Dios, dije, acercándome a su mesa para cenar. Estoy agotado. Sí, parece que han tenido un día terrible, comentó Sam mirándome a mí y luego al pasillo por donde había ido Cap y Natasha. ¿Qué está pasando exactamente? Me encogí de hombros, observando cómo Sam preparaba la crema y el azúcar, y le traía unas tazas. La verdad es que solo soy el que se metió en este lío. Quería ayudar al Capitán América, y luego intentan matarme. Pero esto es lo que sé, y lo que el Cap y Jinal me contaron de camino, le conté a Sam todo lo que sabía. El proyecto InSig, la muerte de Fury, el ataque de Shield al Capi, el ataque de Shield a mí, lo que descubrimos gracias a Anim Zola y, por último, el dispositivo en forma de X que había fabricado con las piezas de Anim. ¿Entonces esa cosita tiene toda la información que necesitas? Preguntó Sam. Estaba revolviendo unos huevos y tenía unas tostadas aparte. Sí, hasta donde sabemos tomé otro sorbo de café. Por cierto, ¿me conoces? Preguntó Sam. Le di otro sorbo a mi café. O sea, parece que reconociste mi nombre. Guardé silencio un momento, reclinándome en la silla. Sí. Shield tenía un expediente sobre ti. Dijeron que eras un buen soldado. No investigué nada, pero al parecer, planeaban reclutarte algún día. Sam se quedó paralizado un momento. Levantó la vista. ¿Y si Shield es Hydra ahí? No todo, le corregí. Viuda Negra no. Hay un montón de gente ahí que probablemente solo intenta ayudar a la gente y ni siquiera tiene ni idea de que Hydra se ha infiltrado en ellos, pero sí. Si Shield supiera de ti, Hydra también podría saberlo. Eso es un poco aterrador, dijo Sam mientras ponía los huevos que había cocinado en un plato. Creo que el mundo se volvió aterrador en cuanto desperté en una Nueva York llena de extraterrestres y superhumanos, admití. Comparado con eso, todo esto del espionaje es casi normal. Al menos sabemos que Hydra es una amenaza creada por hombres normales. Hombres normales y racistas. Sam, un hombre negro, y yo, un árabe, nos miramos. No puedo creer que estemos tratando con nazis, murmuró Sam. Oye, regresaron, y el Capitán América vino con ellos, compartimos una sonrisa. Quiero darle una paliza a Hydra. Me pregunto qué tenemos que hacer para lograrlo. O sea, lo único que sabía del proyecto InSig era que tenían 3 helitransportes enormes y viejos con tecnología repulsora instalada. Parece que puedes hacer mucho daño con eso, dijo Sam. Puso los huevos y las tostadas en la mesa, y le di las gracias al caer un poco. Voy a buscar esos dos. Caminó de vuelta hacia donde estaban Steve y Natasha, y yo seguí comiendo. El grupo entró enseguida. Natasha me miró, con la vista puesta en el Omnitrix, pero no dijo nada. Pensé que era un avance. Steve se sentó a mi lado, mientras Natasha se apoyaba en la pared. Sam tomó una tostada y empezó a untarla con mantequilla, sentándose con nosotros. ¿Y entonces qué hacemos? Pregunté a los dos superhéroes. ¿Has revisado la información que le robaste a Zola? Me preguntó Natasha. Negué con la cabeza. Puede que tenga un genio en la muñeca, pero no soy experto en espionaje ni en tácticas militares. Quería esperar. Cogí mi dispositivo y le di un golpecito en la parte superior. Dispositivo 10, despierta. La creación de vidrio y acero zumbó por un momento antes de proyectar una pantalla holográfica frente a mí y a Capitán. Vaya, Sam miró el holograma, ignorando la tostada que tenía en la mano. ¿Cómo es posible? Preguntó Natasha, tan atónita como Sam. Arnim Zola no tenía la tecnología para hacer hologramas. No importa, dije. Hulk no ve la tecnología por lo que es. Cuando desmonta cosas, le da una idea de lo que es posible. Es como alguien que desmonta una casa de Lego para ver las piezas y luego crea algo nuevo. No voy a cuestionarlo, dijo Steve. Muéstranos lo que tienes. Curiosamente, no parecía muy preocupado. Supongo que su experiencia con la repentina nueva tecnología fue más flexible después de estar congelado en el hielo. X le dice, ¿qué tienes del proyecto InSig? Pregunté. Un momento, señor. Natasha se estremeció cuando el dispositivo habló. Espera, ¿está vivo? Dio un paso adelante, mirando el dispositivo 10. No, no lo soy, señora. La voz era muy campestre, como la que se escucha en Texas. Quería una voz con influencias estadounidenses, ya que estábamos luchando contra los nazis. Mammoth me creó como interfaz para acceder a mis archivos. Es solo una inteligencia virtual básica, expliqué. Puede simular respuestas y reacciones, pero más allá de eso, no es una persona real. Sin ánimo de ofender, X no se puede llevar ninguno, señor, respondió. ¿Eso significa que mataste a Zola? Me preguntó Steve. Me burlé. No. No era una IA. Ni siquiera una descarga cerebral. Casi, pero, la IA y las descargas cerebrales de verdad pueden desarrollarse. Pueden generar nuevas ideas, procesar emociones, aprender, incluso hacer estupideces. Zola no estaba vivo. Era solo una grabación. Una cinta que podía emitir las respuestas al instante. Estaba atrapado en el tiempo, sin alma, sin inteligencia real. Correcto, señor, dijo X. Como mucho, era una versión reducida de mí mismo. Ah, tengo los archivos, dijo X, mostrándolos en la pantalla holográfica frente a nosotros. Levanté una mano para ojearlos presionando la pantalla con los dedos y moviéndolos.
Veamos, proyecto InSig, abrí archivos de varios planos. Se los pasé a Natasha, quien parpadeó cuando el dispositivo décimo creó una segunda pantalla para ella. Aquí están los planos de los helitransportadores. Pero Zola dijo que requería un algoritmo. ¿Para qué? Fury dijo que el objetivo era matar a los terroristas antes de que pudieran atacar, dijo Steve con cierta repugnancia. ¿Quizás Hydra quería hacer algo con eso? No, Natasha hojeó los planos que le había enviado, ampliando la vista para ver los distintos pasillos. No puede ser solo un complot para matar terroristas. Por cómo hablaba Zola, parecía que se trataba de una especie de estrategia final. Tenemos el algoritmo y la información que Zola tenía. ¿X? Preguntó Natasha vacilante. Un acento sureño respondió. Sí, señora. ¿Hay algo en sus archivos sobre lo que se suponía que debía hacer el algoritmo? No, señora. Fue creado para predecir cosas a gran escala, usando internet, grabaciones, historiales médicos, redes sociales, medios de comunicación y otras fuentes, respondió X. Zola creía que se podía predecir el curso de la vida de un hombre siguiendo estas tendencias. Pero no hay constancia de que iba a hacer Hydra con él. Bueno, eso es conveniente, dijo Natasha con un gruñido sarcástico. Tiene sentido, ¿verdad? Zola creó el algoritmo, así que es lógico que lo tuviera en mente, pero dudo que Hydra haya guardado todos sus planes en un lugar anticuado que ni siquiera estaba vigilado, dije antes de preguntar. ¿Y ahora qué? Bueno, alguien nos lanzó ese misil doméstico, dijo Natasha cerrando la pantalla y lanzándomela. ¿Quién en Shield puede hacer eso? Pierce. Steve se reclinó en su silla, luciendo molesto. Alexander Pierce, dijo X, jefe de Hydra y uno de sus altos funcionarios. Solía visitar a Zola para pedirle consejo. Bueno, ahora mismo está en uno de los edificios más seguros del mundo, dijo Natasha. No hay problema, levanté el Omnitrix. Puedo entrar a la fuerza y atraparlo. Pero claro, no sé quién es Hydra en el edificio y quién no. X, ¿tienes una lista? Un momento, he seleccionado personal, pero muchos de los operativos de Hydra están ocultos y estoy seguro de que la base de datos de Zola estaba muy desactualizada. Los distintos líderes no se fían entre sí para compartir una lista completa de soldados, y Zola era, técnicamente, un activo obsoleto, más allá de su algoritmo. Pero es un buen comienzo, dijo Steve inclinándose hacia adelante. ¿Quién en Hydra trabajó bajo las órdenes de Pierce? Jasper Sitwell. Todos miramos a Natasha. Estuvo en la estrella lemuriana, donde robé por primera vez el algoritmo de Zola. Está en mi lista de subordinados. Al parecer, su hijo asiste actualmente a la academia preparatoria de Hydra. Nos giramos para mirar a X. Miré a mi alrededor. Hydra tiene una academia para niños. Steve dejó escapar un suspiro explosivo, pasándose una mano por la cara. Bueno, concéntrate. Necesitamos secuestrar a Sitwell, averiguar para qué sirve el algoritmo. Así que la pregunta es, ¿cómo logran los dos hombres más buscados de Washington y su amigo Cambiaformas secuestrar a un agente de Shield a plena luz del día? Sam se levantó, llamando nuestra atención. Fue a la cocina y tiró una carpeta sobre la mesa. La respuesta es, no lo haces. Steve miró la carpeta que Sam había dejado caer. ¿Qué es esto? Llámalo currículum, dijo Sam con seguridad. Me incliné para mirar la foto. Sam estaba allí, un poco más joven que ahora, con un traje ajustado. Un hombre estaba de pie junto a él, con el mismo traje, ambos con gafas protectoras en las manos. Natasha tomó la foto y la observó atentamente. ¿Es Batmala? Preguntó Natasha. Sam asintió. La misión de Calicandil, ¿fuiste tú? Miró a Steve. No dijiste que era paracaidista. Steve estaba concentrado en otra cosa mientras tomaba la foto. Sus ojos estaban puestos en el otro chico que estaba junto a Sam. Levantó la vista hacia Sam. ¿Es este Riley? Sam asintió. Sí. Sam y Steve parecieron intercambiarse algo con esa mirada. No hice ningún comentario. Natasha volvió a hablar. Escuché que no pudieron traer los helicópteros por los lanzacohetes. ¿Qué usaron? ¿Un paracaídas oculto? No, dijo Sam, adelantándose y recogiendo la carpeta para entregársela a Steve. Estas. Steve tomó la carpeta y la abrió. Sonreí al ver lo que contenía. Lo había adivinado, pero aún así fue genial ver la verdad. Steve parecía divertido. Creí que dijiste que eras piloto. Sam sonrió. Nunca dije piloto. Steve miró la carpeta. Tras una pausa pensativa, negó con la cabeza. No puedo pedirte que hagas esto, Sam. Saliste por una buena razón. Amigo, el Capitán América necesita mi ayuda. No hay razón para volver a entrar, dijo Sam con firmeza. Steve y Natasha me miraron fijamente. Levanté las manos. Oye, no lo oyó de mí. Cuando el Capitán América necesita ayuda, la gente quiere ayudarlo. Steve nos miró a Sam y a mí, y pareció abrumado por un momento. Después de un rato, asintió. De acuerdo. ¿De dónde sacamos estas cosas? El último está en Fort Meade, detrás de 3 puertas vigiladas y un muro de acero de 12 pulgadas. Steve y Natasha intercambiaron una mirada. Ella se encogió de hombros. Steve volvió a mirar a Sam. No debería haber problema. Tiró una carpeta sobre la mesa. En ella había varias palabras estampadas. Exo 7 Falcón. Supongo que voy a tener que fabricar otro inhibidor de radar, dije antes de volverme hacia Steve. Y tú tienes que hacer una llamada. Espera, interrumpió Steve, ya adivinando a dónde quería llegar. No creo que sea necesario. Querrán meterse en esto, le dije a Steve. O sea, con lo que estás lidiando, al menos hazles saber que estás bien, hombre. Steve miró a Natasha. Ella sonrió con suficiencia. No tengo forma segura de contactarlos. Mi respuesta fue lanzarle mi teléfono. Lo atrapó en el aire fácilmente. Ese es mi teléfono. Es indetectable salvo por magia real. Puedes llamar a cualquier persona del planeta sin preocuparte de que te escuchen. Steve me miró fijamente, sin palabras. Me encogí de hombros. Son tus amigos, ¿verdad? Me gustaría saber que mis amigos están a salvo. Tiene razón, dijo Natasha. Además, quizá queramos llamarlos para que nos ayuden más tarde. No quiero arrastrar a nadie más a esto, protestó Steve. No sé qué está pasando, dijo Sam, llamando nuestra atención. Pero si las personas a las que quieres llamar son amigos, si Riley estuviera vivo y no me hubiera pedido ayuda con algo tan grave, jamás lo perdonaría. Steve miró a su alrededor. Tras un momento, suspiró y se dirigió a la otra habitación. De acuerdo. Llamaré yo. Un rato después, estaba sentada en una habitación con Natasha y Steve, esperando a que Sam hiciera su parte del plan. Él observaba la ciudad desde una ventana cercana. Natasha, en cambio, me hacía preguntas. ¿Entonces dices que eres de Batland? Preguntó con insistencia. Nací allí, respondí. Crecí en diferentes ciudades de California y pasé parte de mi vida en Oregón antes de venir aquí.
¿Dónde conseguiste el Omnitrix? Preguntó la viuda negra. Sí. ¿Quién te lo dio? Ni idea. Ella arqueó una ceja. ¿Ninguna? Bueno, algunas, admití. Pero no tengo ni idea. Entonces, alguien te dio a ti, un desconocido al azar, según tu propia admisión, tecnología alienígena programada con la capacidad de convertirte en seres como Diamante, y no tienes idea de por qué. Preguntó Natasha con escepticismo. Ninguno, la miré. Su mirada era neutral. Suspiré. Sí, sé que es sospechoso. Solo hago lo mejor que puedo con las herramientas que me han dado. En ese momento, el ascensor del pasillo se abrió. Natasha me miró. ¿Listo? Sí, respondí con naturalidad. Los tres subimos al ascensor. Dentro estaban Sam y otro hombre. Mayor que nosotros, calvo, de piel un poco más oscura que la mía, con gafas y un poco pasado de peso. También parecía muerto de miedo, a punto de mirarse encima. Nos miró fijamente mientras Sam lo empujaba hacia adelante. Sonreí. Esto iba a ser divertido. Steve arrojó al tipo, Situel, por la puerta hacia la azotea, mientras Natasha y yo lo seguíamos. Situel cayó, rodó hacia atrás y se levantó casi tropezando mientras Steve lo seguía. Di la vuelta y los tres caminamos hacia el hombre. Lo miré fijamente, sintiendo la ira invadirme. Hydra. Este tipo era uno de los que habían intentado matarme. La situación se estaba volviendo muy personal. Steve no perdió el tiempo. Háblame del algoritmo de Zola. Situel retrocedió rápidamente, intentando mantener la calma. Nunca lo había oído. ¿Qué estabas haciendo en la estrella lemuriana? Estaba vomitando, me mareó. Llegamos al borde del tejado, y Steve agarró el traje de Situel, acercándolo para que estuvieran cara a cara. Hubo tensión por un momento. Entonces Situel sonrió. ¿Esta pequeña exhibición pretende insinuar que me vas a tirar del tejado? ¿Por qué no es tu estilo, Rogers? Steve miró a Situel. Tras un momento, Steve le devolvió la sonrisa y se alejó. No, no lo es. Por suerte, tengo gente para eso. Presioné el Omnitrix. Al instante, un pelaje naranja me cubrió la cara y mis ojos se desvanecieron. Me puse a gatas y rugí, un grito bestial de rabia y alegría al mismo tiempo. Dios mío. Chilló Situel. Lo sé, ¿verdad? Natasha dio un paso adelante, y una ráfaga de dulce aroma y un sonido hermoso recorrió el tejado para pasar junto a mí. Y eso ni siquiera es tu problema inmediato. Con un movimiento suave, golpeó con el pie el pecho de Situel mientras este se asustaba al ver mi forma de Wildmoot. ¡Uah! Mientras la voz de Situel se desvanecía en la distancia, Natasha miró a Steve, chasqueando los dedos. Oh, espera, ¿qué hay de esa chica de ciencias, Diana? De pie. Respondió Steve, mirando la figura de Situel que caía. ¿Con la raya azul en el pelo? Sí. Dijo Natasha alegremente. Es linda, ¿verdad? Sí, no estoy listo para eso. Dejé escapar un ladrido, un pequeño bufido, intentando sonar desaprobador. Lo sé, dijo Natasha, sonando tan decepcionada como yo. Steve no sabía qué pensar de eso. De repente, en un estallido de ruido, Sam pasó disparado junto a nosotros en su mochila propulsora alada. Un jetpack alado, tío. Con grandes alas grises, vuelo elegante y cohetes geniales. ¿A qué era genial, Sam? Situel estaba en su mano izquierda, todavía gritando de miedo. Sam pasó por encima de nosotros, dejándolo caer sobre el tejado. En cuanto cayó, me abalancé sobre él. Situel gritó de nuevo, intentando escapar, pero caí de espaldas, torciéndolo para que quedara frente a mis fauces gruñonas. Le mordí la nariz y aspiré el dulce aroma del miedo. Dios mío. Gritó Situel horrorizado. Le varé en la cara. Gritó más fuerte. Por favor, sáquenlo de aquí. Creo que olvidamos mencionar que en esta forma le gusta el gusto de la gente, añadió Viuda alegremente, lo que solo hizo que Situel gimiera de miedo. Me reí y un gruñido llenó el aire. Niño. Ladró Steve al ver que se acercaban. Me aparté de inmediato, dejando que Situel se levantara. El algoritmo de Zola es un programa. Dijo Situel apresuradamente, intentando alejarse de Sam, Natasha, de mí y de cualquier otro monstruo que se escondiera cerca. Por elegir los objetivos de InSeed. Ya nos encargamos de eso, dijo Natasha con ironía. Al pasar junto a mí, me pasó la mano por la cabeza, lo que me provocó un gruñido de satisfacción al rascármela. ¿Quiénes son los objetivos? Todos. Situel miró a su alrededor, intentando respirar, estremeciéndose cada vez que me veía. Un presentador de televisión en el Cairo, el subsecretario de Defensa, un estudiante de preparatoria con las mejores calificaciones en Iowa City. Bruce Banner, Stephen Strange, cualquiera que represente una amenaza para Hydra. Ahora o en el futuro. Dejé de huir. Cualquiera. Cualquiera. Incluso un bebé podría llegar a desarrollar un odio rebelde hacia Hydra. ¿Y si lo desarrollara de niño al ver morir a sus padres? ¿Consideraría el proyecto InSeed que era un riesgo? Demonios, cualquiera podría decidir que Hydra era malvada. Peter Parker. Matt Murdock. Jessica Jones. La gente de Wakanda. Si alguno de ellos decidiera alzarse contra Hydra, Hydra atacaría. Y una vez que lo hicieran, golpeé mi símbolo del Omnitrix. Con un gruñido, me puse de pie como humano, ignorando a Natasha, que se alejaba apresuradamente de donde me había estado acariciando. ¿Cuántas personas? Situel me miró fijamente. ¿Cuántos? Millones. Situel nos miró. Los Helicarriers InSeed matarán a millones. Más tarde, estábamos en el coche de Sam, conduciendo a toda velocidad hacia el Triskelion, el cuartel general de Shield. Yo iba sentado atrás, a la izquierda de Situel, detrás de Sam, mientras que Natasha iba detrás de Steve, a la derecha de Situel. ¿Entonces vamos a colarnos y clausurarlo? Pregunté. Ese es el plan, dijo Steve sombríamente. Bueno, el proyecto InSeed se lanza en 20 horas, deberíamos poder terminarlo a tiempo, señaló Natasha, inclinándose para hablar con Steve y Sam. Lo sé, pero apresurémonos de todas formas, dijo Steve. Lo usaremos para evitar los escaneos de Arne y llegar a los helitransportes, y luego podemos hacer que Hull y Diamond les impidan volar. ¿Qué? Hice una mueca cuando Situel me gritó al oído. En serio. Es una idea terrible. Un impacto fuerte golpeó el techo. Entonces, una mano robótica rompió la ventana trasera, agarró a Situel y lo arrojó gritando desde el coche. ¡Mierda! Grité, atónito. Vi a Situel volar 6 metros antes de estrellarse contra un coche, rodando hasta detenerse y ser atropellado. ¡Maldición! Mover. Natasha me agarró y me sacó del asiento justo cuando una bala se estrelló contra el cojín. La dejé moverme, siguiendo su ejemplo, y me obligó a sentarme en el asiento delantero con Steve, donde nos apretujamos lo más incómodos posible. ¿Cómo se subió al coche? Grité en estado de shock.
Natasha disparó al techo mientras el hombre que estaba encima respondía. Steve se inclinó sobre Natasha para poner el freno de mano mientras Sam conducía, y nos detuvimos bruscamente. Un hombre salió volando del techo, rodó por la acera, se arrodilló y golpeó el cemento con los dedos, deteniéndose. Su brazo robótico brilló a la luz, y me quedé mirando. Soldado de invierno. Se puso de pie. Tenía la cara cubierta con una máscara y gafas protectoras. Pero sabía que Bucky Barnes descansaba bajo esa máscara. Alcancé el Omnitrix. Natasha levantó su ar. Y un coche nos embistió por detrás. Por un instante, el codo de Natasha me dio en el estómago mientras salíamos despedidos por el impacto, y me apresuré a subirme al asiento trasero. Nuestro coche se vio impulsado a toda velocidad hacia el soldado del invierno. Saltó y se subió al coche con otro fuerte golpe. Sam intentó frenar, pero aún así, el coche que venía detrás nos empujaba. Acelera. Grité. Sam le dio un puñetazo. Detrás de mí, vi los pies del soldado del invierno mientras saltaba del techo al capó de la camioneta. La camioneta dio la vuelta mientras Sam aceleraba por la carretera, y maldije cuando mi cuerpo se deslizó de un lado a otro. La camioneta se estrelló contra el coche una vez más, y nos estrellamos contra la barrera de seguridad. Hubo un momento horrible en el que salí volando. Busqué el Omnitrix. Steve, Natasha y Sam salieron volando del coche. Tuve un breve momento en el que Natasha y yo intercambiamos una mirada horrorizada. Y entonces me quedé solo mientras el auto volaba en el aire. Nota del autor. El siguiente capítulo trata sobre la batalla de Washington, a mi manera. Después, una reunión con nuevos aliados y la decisión sobre qué hacer con Shield. Chapter 7. Getting a Big Town. El coche daba vueltas en el aire, lanzándome contra el techo, donde me golpeé el cuello. El mundo entero se había vuelto loco. En algún momento me di un golpe en la muñeca. Aún así, seguía rebotando y sentía un dolor creciente con cada golpe contra el coche. Entonces me transformé. Pero el coche seguía dando vueltas. Seguía chocando contra todo una y otra vez. El coche seguía zarandeándome, haciéndome rebotar contra todo. Finalmente, el coche se detuvo. Me quedé allí tendido un segundo. Luego me puse de pie con un gruñido. Alguien me había hecho daño. Alguien tenía que pagar. El coche estaba volcado. No me importó. Clavé mis garras en el suelo que ahora estaba encima de mí y me abrí paso a través del acero, el plástico y la espuma. Me abrí paso hacia la libertad. Una vez fuera, mis branquias respiraron hondo. Apunté la cabeza hacia el calor del sol en mi cara. Rugí, declarando mi rabia. Sentía dolor, pero no hasta el punto de lastimarme. Solo lo suficiente para enfurecerme. Giré la cabeza de golpe para concentrarme en mis oponentes. Olían a pólvora, plástico y cuero. Había un toque de más munición en el aire, y el metal de las armas. Uno de ellos era el soldado del invierno. Sus hombres me miraban con miedo. El soldado del invierno me apuntó con su arma. Salté cuando un objeto metálico salió disparado de su arma hacia mí, explotando en el coche de Sam y destruyéndolo para siempre. Los soldados empezaron a dispararme. Corrí a toda velocidad. Mis sentidos agudizados me indicaban dónde estaban. El sonido de las balas solo me ayudaba en lo que hacía. Las armas son ruidosas, pero cuando estaba preparado, podía usarlas para localizar a mis objetivos. El soldado del invierno me disparó de nuevo. Me agaché en el pavimento, dejando que la granada pasara volando sobre mí, y corrí hacia los soldados. Rugí, mis garras se clavaron en el hormigón y salté hacia uno. Cuando el segundo coche se detuvo para dispersar a más soldados, aterricé sobre el que había apuntado y le di un tajo profundo en el pecho. Intentó levantar el arma, gritando de horror, y me llevé el rifle de asalto a la boca. Mis dientes cortaron el metal con facilidad. Los demás intentaron apuntarme. El miedo olía en el aire, y salté hacia otro soldado, cortándole la pierna hasta dejarle enormes heridas. Cuando empezaron a disparar de nuevo, estaba en el aire, saltando sobre un sedán. Lo rodeé corriendo y luego salté para agarrar a un tipo por la pierna, tirando de él para lanzarlo contra un coche cercano. Los soldados intentaron apuntarme, pero volví corriendo, esquivando los disparos a grandes saltos, usando los coches como cobertura. Cuando estuve lo suficientemente cerca, salté sobre el capó del hombre para agarrar la parte trasera de la chaqueta de un soldado. ¡Mierda! Fue todo lo que pudo gritar el soldado mientras lo subía al capó. Gruñí, agarré su arma y se la lancé a Sam, que se había escabullido entre las barandillas. Soltó un grito de sorpresa cuando un rifle de asalto cayó del cielo frente a él, pero lo ignoré para golpear al soldado que tenía en el suelo en la cara, rompiéndole la mandíbula y dejándolo inconsciente. Justo entonces, apareció otro hombre. Al oler la pólvora, salté hacia él y me estrellé contra el techo del segundo coche. Los hombres que iban dentro estaban a punto de salir, así que respondí arrancando el techo para unirme a ellos. En el espacio cerrado, no podían escapar. Era un monstruo mortal en un umpellero de hombres. Solo tenía que hacer lo que me conviniera. Empecé a golpear a la gente con los pies, mi cola se balanceaba salvajemente en el aire y mis dientes se clavaron en la armadura para llenarme la boca de sangre caliente. Hice todo lo posible por no matar a nadie. Aún no estaba listo para un acto tan atroz, pero la naturaleza primitiva de Wildwood me hacía feliz mutilar. Lo que provocaba el pánico en mis víctimas. Dios ayuda. Tiene mi brazo. Dispárele. Que alguien le dispare a esta cosa, maldita sea. Los 8 hombres que estaban en el coche intentaron contraatacar, pero es difícil apuntar con un arma a algo tan grande en un espacio tan pequeño cuando te está cortando los brazos. En ese momento, un brazo se asomó al tejado y me agarró del cuello. Por un instante, pensé que era el soldado del invierno cuando sentí que los dedos metálicos me levantaban del hombre y me arrojaban al pavimento. Pero al incorporarme con un gruñido, me di cuenta de que era otra persona. Alguien a quien reconocí. Estaba tan calvo como todos, su piel negra brillaba a la luz del sol. Piel del mismo color que el coche en el que acababa de estar. Creel. Rugí, abalanzándome sobre él. Creel dio un paso adelante y salté sobre él, enviándolo de vuelta al coche, que se desplomó bajo su peso. Le mordí la garganta, y metió el antebrazo izquierdo en el camino. En cambio, lo mordí, mis garras rasgando su camisa y clavándole heridas en la piel. Maldijo y me dio un puñetazo en los desgarros con el brazo derecho. Mordí con más fuerza. Me golpeó de nuevo, y esta vez me vi obligado a retroceder. Salté de él, gruñendo, y di vueltas a su alrededor un momento. Entonces vi que más soldados se acercaban para apuntarme con sus armas. Rápidamente cogí el Omnitrix. En un destello de luz, volví a ser ripeo. Mis garras se transformaron en una sola en el dorso de mi puño. Mi pelaje naranja se volvió negro, y una mancha blanca creció en mi vientre. El Omnitrix pasó de mi hombro a mi pecho. Rugí, y el sonido estalló en una ola. Oh, sí, nena. Flexioné los músculos, rebosantes de fuerza. El rat ha vuelto.
Los soldados me dispararon, pero no sentí nada mientras las balas rebotaban en mi piel. Oye, tú. Señalé a Creel, que avanzaba. Déjame decirte algo, Creel. Rad no, Creel me dio un puñetazo en la cara. Retrocedí, negando con la cabeza. Rad no, me dio un puñetazo en el estómago y huí. Rad no, Creel saltó y me dio un puñetazo en la barbilla. No me dolió mucho, pero fue suficiente para tirarme de espaldas, con la física en mi contra. Gruñí, sacudiendo la cabeza. Creel dio un paso adelante y me puse de pie de un salto, rugiendo. El estruendo hizo retroceder a Creel. A Rad no le gusta que lo interrumpan mientras insulta. Es lo que hace. Y ahora Rad te va a interrumpir la cara con el puño de Rad, y hará que te guste. Creel intentó atacar de nuevo, pero esta vez estaba listo. Salté hacia adelante, me deslicé bajo su derecha cruzada para rodearlo por la espalda. Lo rodeé con los brazos por la cintura y lo atraje hacia mí, con su metal de vuelta a mi pecho. Me flexioné, levantándolo del suelo. ¡Ay, mierda! Gritó Creel. Intentó forcejear, y yo sonreí. Demasiado tarde. Sonreí con dientes. Final. Lo levanté, inclinándome hacia atrás para un suplex alemán clásico. Lo estampé de cabeza contra el cemento. Luego salté, todavía sujetándolo, y nos pusimos de pie. Atómico. Otro suplex. Nos puse de pie, lo giré dejándolo boca abajo en mis brazos y salté 6 metros. Girando hacia el suelo mientras los soldados miraban con asombro, estrellé a Creel de cabeza contra el pavimento. Buster. Un cráter se estrelló contra el puente. Me quedé sentado un momento, con Creel incrustado en el puente, en el centro del cráter. ¡Ja! Exclamé, riendo. ¿Para qué lo intentas? Siempre vas a patinar cuesta arriba. Entonces Rad hará que la colina no sea una colina, así que tu intento no servirá de nada. Aunque me encantan las palabrotas, eso no tiene sentido. Levanté la vista y vi a Sam. Sostenía uno de los rifles de asalto de los soldados y llevaba su mochila propulsora plegada, mirándome con sorpresa. Negó con la cabeza. Oye, voy a ayudar al Capi. ¿Lo tienes? Rad lo tiene todo. Me giré para mirar a Creel. Estaba ascendiendo del cráter. Vamos, vuela como un halcón, pero sin plumas. Entendido, dijo Sam después de una mirada confusa. Creel se puso de pie, sacudiendo la cabeza antes de mirarme fijamente. Debería haber imaginado que no podía vencerte así, dijo, dando un paso al frente. Eres un tonto si no lo hiciste, di un paso al frente, mirándolo fijamente. Soy el Rad. Rad es invencible. Ni ahora ni nunca. Dale lo mejor de ti, señor. Absorbe cosas y trabaja para estúpido Hydra. Creel sonrió. ¿Sabes? Me recuerdas a mis días de boxeador. Esos tipos que solo hablaban hasta que por fin les hice entrar en razón. Su piel pasó del acero negro a la carne. Voy a hacerte lo mismo. Creel metió la mano en un bolsillo. Si hubiera estado pensando con claridad, los habría detenido. Pero como Rad, con mi coeficiente intelectual bajo, me quedé mirándolo. Sacó lo que parecía un trozo de roca, apenas una piedra. Brillaba ligeramente con una luz azul. Lo levantó para que lo viera. Vibranium, como el escudo de tu amigo. Mis ojos se abrieron de par en par con horror. Avancé a toda velocidad y Creel lo agarró con el puño. Ataqué con mi garra, intentando adelantarme. Mi garra se estrelló contra su rostro. Y rebotó inútilmente en su barbilla azul. Maldición. Rugí. Ataqué una y otra vez, cortándolo. Creel me dejó golpearlo sin éxito un rato. Rómpete. Rómpete, idiota. Déjame decirte algo, Creel de Hydra. Cuando Rad golpea algo, se rompe. Creel me agarró el puño. Apretó. Y grité. Por primera vez, sentí un dolor insoportable como Rad. Intenté apartarme, pero estaba inmóvil. Esa es la cuestión, sonrió Creel, y su rostro azul se transformó. Soy inquebrantable. Se apartó y me dio un puñetazo. Me tambaleé hacia atrás y caí de rodillas. Me dio una patada en el pecho y salí volando, estrellándome contra un coche. La fuerza del impacto lo hizo deslizarse hacia atrás, luego por el borde y del puente, destrozando la barandilla y lanzando hormigón por los aires. El coche aterrizó en la calle y me estrellé contra él un segundo después. Quedó hecho chatarra en el pavimento. Descansé allí un momento, aturdido. Entonces Creel me aterrizó boca abajo. No era tan pesado, así que no me dolió mucho. Su gancho de derecha sí. Desde su posición en mi cuerpo, Creel me agarró del cuello y empezó a golpearme en la cara. Una y otra vez, su puño de vibranio me golpeó en la barbilla, la mejilla y la nariz. Pronto, la sangre empezó a manar de mis labios y fosas nasales. Tenía miedo. Pero también era Rad. No quería morir. Pero tampoco iba a dejar que Creel me golpeara sin que pagara por ello. Rad no estaba dispuesto a dejar que me matara sin dejar una marca. Rad. Con un rugido, agarré a Creel por los hombros. En su forma de vibranio, era más ligero que su forma de acero, así que pude levantarlo y lanzarlo sobre mí. Salió volando, y rápidamente me puse de pie. Caí sobre mi rodilla derecha, tambaleándome. Creel aterrizó de espaldas cerca, rodando también. Pensando rápido, agarré el coche en el que estaba incrustado y se lo lancé a Creel. Se estrelló contra él sin éxito, explotando y esparciendo metralla por todas partes. Creel lo atravesó, sonriendo. No puedes hacer nada que pueda lastimarme, dijo Creel. Rat está dispuesto a intentarlo. Escupí sangre, levantándome. Rat está dispuesto a romper el vibranio. Entonces el Omnitrix empezó a pitar antes de encender una luz roja. En un instante, volví a ser humano. Ileso. Pero humano. Oh, dije en voz baja. Miré a Creel a los ojos. Sonrió. Mierda. Creel corrió hacia mí. Entonces, las balas empezaron a impactarlo desde la derecha de gran velocidad. Miramos hacia allá y vimos a Sam. Llevaba una ametralladora, ¿de dónde la sacó? Disparando contra Creel. ¡Corre! Gritó Sam. Corrí hacia él, seguido por Creel a paso de tortuga, como si las balas que le impactaban en la cara y el pecho fueran simples gotas de lluvia. Sam retrocedió y me acerqué a él. ¿Alguna posibilidad de que te conviertas en algo que pueda derrotar a este tipo? Gritó Sam por encima del rugido de la ametralladora en sus manos. No por un rato. Grité. Los dos caminamos hacia atrás mientras Creel se acercaba. Eso es genial. Exclamó Sam con sarcasmo. Creel estaba a unos 3 metros cuando Sam arrojó la ametralladora. Vamos. Sam me agarró del brazo y saltó. Desplegó sus alas y los cohetes se activaron, lanzándonos al cielo. Creel me agarró mientras Sam me elevaba, rozándome apenas los dedos con los zapatos. ¡Mierda! Grité mientras Sam nos llevaba volando sobre el campo de batalla, apuntando hacia donde Steve luchaba contra el soldado del invierno. Me dejó caer cerca de los coches, y rodé al caer al suelo, intentando imitar lo que había visto en vídeos de parkour. Aterricé entre una Honda Civic y un Prius, golpeándome con el hombro al tropezar.
Como era de esperar, me dolió mucho, pero fue mucho mejor que lo que Creel me habría hecho. Gracias, Sam. Grité a toda prisa, corriendo en cuanto me recuperé. Intenté rodear el lugar donde usaban el Capi y el soldado del invierno. Me encontré mirando fijamente a dos superhumanos que se batían a puñetazos en medio de la calle. El soldado del invierno apuñalaba con un cuchillo, intentando cortar a Steve, mientras este usaba artes marciales para mantenerlo a raya. Se movían a una velocidad increíble, como si fueran borrones. Tras un breve instante, Steve le dio una patada al soldado del invierno en el pecho, enviándolo contra un coche. Di un salto cuando alguien aterrizó detrás de mí, solo para suspirar de alivio al ver que era Sam con Natasha. Sangraba del hombro izquierdo, que se apretaba con fuerza con una mueca. ¿Estás bien?, le pregunté. Luego respondió ella rápidamente. ¿Dónde está el tipo con el que peleabas? Allí mismo. Sam señaló a Creel. Corría hacia nosotros, apartando un autobús y haciéndolo volar. Los tres nos dispersamos, con el corazón latiéndome con fuerza, y Creel me siguió. Maldita sea, Rat. ¿Por qué tienes que molestar tanto a la gente? Grité. Pasé corriendo junto a Steve y al soldado del invierno, quienes me ignoraron, y me dirigí hacia lo único que podía salvarme. Lo agarré, lo saqué de la parte trasera de la camioneta y me giré rápidamente para levantarlo delante de mí. El puño de Creel se estrelló contra el escudo del Capitán América. Y no pasó nada. El vibranio chocó con la aleación de vibranio y me dejó a salvo. No sabía por qué el escudo de Steve estaba en la parte trasera de la camioneta. Pero me salvó la vida. Junto a Creel y a mí, el Capitán América salió despedido por encima del capó de una camioneta, aterrizando a unos 2,5 metros a mi derecha. Pensando rápido, me agaché mientras Creel me lanzaba otro puñetazo, lo esquivé y rodé. Steve. Le lancé el escudo. Steve se levantó, lo atrapó y se lo puso rápidamente mientras él y el soldado del invierno se enfrentaban. Por un breve instante, nos enfrentamos. El Capitán América, el soldado del invierno, Creel y yo. Entonces el Omnitrix emitió una luz verde. Lo alcancé. Creel se abalanzó sobre mí, el soldado del invierno se abalanzó sobre Steve. Giré el dial del Omnitrix, encontré un alienígena y le di un puñetazo en la cara mientras Creel me daba puñetazos. Su puño azul brillante me golpeó el pecho y luego me atravesó. La piel se le partió en los nudillos, los músculos, los huesos, los órganos, hasta que hizo el mismo recorrido hacia el otro lado. Su puño me atravesó el corazón y la columna vertebral, convirtiéndolos en una sustancia viscosa. O al menos, así habría sido si todas esas cosas no se hubieran estado transformando en una sustancia viscosa. Gop. Anuncié con una voz robótica que resonó desde el dispositivo que flotaba sobre mi cabeza. Ahora era tan alto como Creel. Mi cuerpo, de forma bípeda, estaba hecho de una sustancia gelatinosa verde. El símbolo del Omnitrix descansaba sobre el proyector antigravedad que flotaba sobre mí. El dispositivo ejercía una fuerza gravitacional sobre mí que me permitía mantenerme en pie. Si hubiera tenido boca, habría sonreído. Hagámoslo. Grité a través del proyector antigravedad. Creel me miró fijamente, atónito. ¿Qué se supone que eres, un verde de mierda? Grosero. Respondí, ofendido. Le eché una sustancia viscosa en los ojos. Creel se tambaleó hacia atrás, retiró el puño y se secó los ojos. ¡Guau! Vale, te voy a convertir en una mancha en la acera. Creel intentó golpearme de nuevo. Lo único que consiguió fue una sustancia viscosa en el puño. Lo agarré con mis manos gelatinosas y lo lancé hacia atrás. Mi forma cambió, convirtiéndome en nada más que líquido, y el dispositivo sobre mí me atrapó con su fuerza gravitacional, lanzándome hacia Creel. Ser Gop era muy extraño. Técnicamente, yo era dos seres en Esdir, la sustancia viscosa sin forma y el platillo volador que la dejaba cambiar de Dir. No tenía huesos, órganos ni músculos, así que tenía que moverme a través del platillo. Mi química dependía de mí, así que podía cambiar de inofensiva a ácida. Debería haber sido confuso, pero era extrañamente natural. Como si mi forma humana fuera la extraña, como si siempre hubiera podido cambiar de forma y acidez. Como hice ahora. Rodeé a Creel con una burbuja de mí mismo y me transformé en el ácido más fuerte que conocía. Creel me golpeó mientras yo cubría su cuerpo. No hizo nada. Con vibranio o sin él, no puedes matar a Gop a puñetazos. Observé a través del platillo cómo la ropa de Creel se disolvía. Pero eso fue todo. Maldita sea. Al parecer, el vibranio no se puede derretir. Aún así, tenía otras opciones. Antes de que pudiera hacer eso, vi al Capi recibiendo una patada del soldado del invierno. El soldado del invierno se adelantó y agarró a Steve por la garganta. Levantó su cuchillo. No. Mi forma de platillo voló hacia el soldado del invierno. Le di un tajo en el dorso de la mano, y la sangre voló por los aires, obligándolo a soltar el cuchillo. Con Creel, mi sustancia viscosa cayó al suelo, liberándolo. Creel, sin dudarlo, corrió hacia Capitán. Supongo que pensó que ya había dado suficientes golpes. Volé hacia mi sustancia viscosa y me levanté detrás de Creel. ¿Quieres un pedazo de mí?, dije, girando para lanzar un trozo de mí mismo al pie izquierdo de Creel justo cuando este tocaba el suelo. Una sustancia viscosa verde se estrelló contra su pie. Creel siguió corriendo hacia adelante. La sustancia viscosa se estiró. Luego volvió a su posición original, obligando a Creel a quedarse quieto. El pegote puede volverse ácido. Pero también puede volverse adhesivo, tan pegajoso y elástico como quieras. ¿Qué demonios?, dijo Creel. Frente a él, el Capitán América y el soldado del invierno se alejaron. El cable arrancó la máscara al soldado del invierno con un uppercut de izquierda. Toma, ten todas las piezas que quieras. Grité. Giré, convirtiéndome en un remolino verde flotante, y disparé rápidamente fragmentos de mí mismo. Impactaron a Creel en la espalda y los hombros. Forcejeó, pero no era un peso pesado, no era una fuerza cinética que su forma de vibranio pudiera absorber. Era pegamento, rodeándolo de una sustancia pegajosa y pegajosa. En segundos, estaba cubierto de la sustancia desde el cuello hasta los pies, en una enorme montaña de pegamento pegajoso. Se abrió paso lentamente, pero le costaría un poco salir. Una vez que terminé, me acerqué para observarlo. Creel me fulminó con la mirada. Todavía no me he rendido, dijo Creel. Al final saldré de esta. No te preocupes, alcancé el Omnitrix que flotaba con mi proyector antigravedad, a punto de transformarme en Blitz para lanzarle una ráfaga sónica. ¿Tengo algo? Una explosión llenó el aire. Me giré y vi que un coche delante de Steve se estaba convirtiendo en chatarra. Al mirar alrededor del campo de batalla, vi a Steve, Sam y Natasha, todos de pie en diferentes lugares. Natasha estaba junto a una camioneta plateada, mientras que Sam estaba junto a un taxi azul. Steve estaba más cerca de mí, mirando el coche destrozado con cara de asombro. Me pregunté por qué por un momento.
Entonces recordé. Steve le había arrancado la máscara al soldado del invierno con un uppercut. La máscara de Bucky. Había visto la cara de su amigo en un asesino. Steve, comencé a decir. Entonces empezaron a sonar las sirenas de la policía. Un grupo de camionetas negras se acercó, desplegando a hombres con uniformes militares negros. Me convertí en líquido y salí disparado hacia adelante, lanzando pedazos de mí mismo a una de las camionetas y rodeando a los soldados que salían con más adhesivo, pegándolos a sus camionetas. Iba a hacerlo de nuevo, cambiando de forma para apuntar a los que rodeaban a Steve. Quieto o lo mato. Me detuve y cambié de forma mi cuerpo para mirar hacia la persona que me gritaba. Por un momento, me pregunté por qué la bestia kilogramos de Batman vs. Superman estaba allí. Entonces vi lo que hacía. Él y otros 5 hombres apuntaban a Sam con una pistola. Sam me miraba con tristeza, con las manos en alto. La bestia falso kilogramos me fulminó con la mirada. Vuelve a la normalidad. Miré rápidamente mi cuerpo mientras permanecía allí. Cerca de allí, Natasha también fue capturada, obligada a arrodillarse sin importarle sus heridas. Steve estaba de rodillas, mirándome fijamente. Sam aún tenía las manos en alto, apretándolas y abriéndolas. Creel seguía en la sustancia viscosa con la que lo había rodeado, mirándome. La bestia falso kilogramos se acercó a Sam. Dije que te cambiaras de nuevo. Ahora. Por primera vez, me sentí insatisfecho con mi menú del Omnitrix. Si hubiera tenido a la de Star, habría podido arrebatarles las armas de las manos. En cambio, extendí la mano hacia el proyector antigravedad y toqué el Omnitrix. En un instante, volví a ser humano. La bestia falso kilogramos giró su arma de Sam hacia mí. Dio un paso hacia mí con la mirada fija. ¿Te rodillas? Lo miré con desafío. En un instante, me golpeó la barbilla con la culata de su pistola. Me desplomé en el suelo. Con los ojos llenos de estrellas, escupí sangre y miré al tipo con enojo. Sonrió con suficiencia. Luego levantó la bota. No. Gritó Steve al sentir la bota caer. No, siguió un estallido de dolor. Luego perdí el conocimiento. Nota del autor. Fue muy divertido escribir lo anterior. Wildermuth finalmente pelea. Rat aplasta a Creel con el movimiento de Zangief. Creel revela que le dieron algo para igualar las posibilidades contra Dial. Dial tiene su primer tiempo muerto horrible en este fic. Sam le dispara una ametralladora a Creel. Dial usa el escudo antes de lanzarlo al Capi. Creel y Go pelean. Fue divertido. Por cierto, Vibranium Creel no demostró todo lo que podía hacer en esa fiel. Tenía Vibranium por valor de unos $10,000 en la palma de la mano y no tenía ni idea del poder que realmente poseía. Rat es fuerte, pero cuando Creel se convirtió en una sustancia que anula toda fuerza cinética, todos sus golpes dejaron de surtir efecto. Dicho esto, Rat puede ganar, si es astuto. El plan de God funcionó bien. Así que sí. Me divertí y espero que ustedes también. Me voy a dormir. Dime qué te parece o si tienes alguna pregunta. Chapter 8. Getting Avengers to Help. Me desperté más tarde en una camioneta. Miré a mi alrededor aturdido. Hola, dijo Natasha a mi derecha. La miré. Me sonrió temblorosamente. Me alegra verte despierta. Me dolía muchísimo la mandíbula. Intenté levantar las manos, pero por alguna razón las sentía muy pesadas. Natasha negó con la cabeza. No te muevas. Rollins te dio un golpe tremendo. ¿Era ese? Pregunté arrastrando las palabras. Miré al otro lado. Sam y Steve estaban sentados a la derecha de la furgoneta. Sam miraba a Steve, quien tenía la mirada fija en el suelo. También había 2 guardias con casco y las manos en las armas, una mujer y el otro hombre, ambos claramente de Hydra. Con un dolor de cabeza palpitante, mientras la furgoneta daba tumbos, intenté recordar qué había pasado. Steve me miró. ¿X sabía algo sobre que Bucky era el soldado del invierno? Preguntó Steve en voz baja. Todos, incluso uno de los guardias, me miraron. Mi dolor de cabeza se intensificó, pero pensé en una respuesta. Nunca se nos ocurrió comprobarlo, respondí. Por un momento, sentí alivio por haber escondido a X en el garaje de Sam. Nadie excepto un usuario del Omnitrix podía desbloquearlo, pero más vale prevenir que curar. ¿El soldado del invierno? Pregunté lentamente. Ya lo sabía, pero sentí que Steve quería hablar. De todas formas, podríamos estar todos muertos pronto. Contuve el miedo ante la idea. Steve volvió a mirar al suelo. Sí, y ni siquiera sabía quién era yo. ¿Cómo es que sigue vivo? Preguntó Natasha. Estaba congelado, como tú. Zora, dijo Steve, sin dejar de mirar al suelo. Toda la unidad de Bucky fue capturada en el 43. Zora experimentó con él. Lo que sea que haya hecho, debió ayudar a Bucky a sobrevivir a la caída. Debieron encontrarlo y. No lo sabías, dije en voz baja. Habrías hecho todo lo posible. Tiene razón, añadió Sam. Steve guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, fue casi un susurro. Incluso cuando no tenía nada, tenía a Bucky. Nos quedamos en silencio. Entonces Sam miró a Natasha. Se giró hacia los guardias. Necesitamos que venga un médico. Con la cabeza aún palpitante, miré a Natasha. Su hombro sangraba profusamente. Quise extender la mano, pero sentí que el peso me la sujetaba. Bajé la vista y pataleé. Me habían rodeado las manos con una funda de acero, dejándolas cruzadas. Steve tenía ataduras similares en las suyas. Debía de pesar al menos 15 kilos de metal, cubriéndome las manos con metal frío desde la mitad del antebrazo hasta la muñeca. Mierda. Eso significaba que el Omnitrix no funcionaba. Sentía el reloj presionando dolorosamente mi muñeca, apretado por las esposas. Steve y yo también estábamos atados por las piernas, dejando a Natasha y Sam con esposas normales. Aún así, si obligara a Hydra a intentar matarme primero, quizá podríamos adelantarlos. Solo insúltalos hasta la médula, asegúrate de que lo intenten, y luego... Sam seguía hablando. Tiene una conmoción cerebral y se está desangrando, necesitamos... Uno de los guardias sacó una porra con un movimiento rapidísimo, y la punta se iluminó con electricidad. Hubo un momento de tensión. Luego lo giró y se lo clavó en el pecho al otro guardia. Mientras nos quedábamos atónitos y el otro guardia se estremecía en su asiento, ella le propinó una patada, que lo hizo rebotar contra la ventana y luego caer al suelo. En cuanto salió, ella se quitó el casco, dejando al descubierto... Robin, ¿de cómo conocí a vuestra madre? El rostro de Kobe Smolder respiró hondo. Uf. Esa cosa me estaba apretando el cerebro. Sam y yo nos miramos, luego a ella. Ella nos miró, luego a Steve y a Natasha. ¿Quiénes son estos tipos? Resultó que Robin era en realidad Maria Hill. Una versión extrañamente amigable de Maria Hill, a quien recordaba como una especie de zorra en los cómics.
Usó un láser genial para cortarnos las esposas en segundos. Esperó a que el coche se detuviera y luego cortó la parte inferior con el láser. El equipo de asalto había colocado nuestra furgoneta en el centro, lo que significaba que Steve tenía que tener cuidado de agacharse y sacar una tapa de alcantarilla del suelo sin que nadie lo viera. Fue muy suave, sacándola de su sitio y deslizándola a un lado. Bajamos a las alcantarillas desde la furgoneta con el escudo de Steve y las alas de Sam con el máximo cuidado posible para que el conductor no notara ningún movimiento en la parte trasera. Volví a hacer bot para poder flotar dentro del agujero. Una vez a salvo, María me cortó las ataduras. Volví a hacer bot y cubrí la herida de Natasha con una sustancia adhesiva para detener la hemorragia. Hecho esto, empezamos a caminar por las alcantarillas. Salimos después de unos 30 minutos de caminata y nos subimos a una furgoneta gris. María condujo, dejando la ciudad y atravesando un bosque hasta llegar a una presa. Allí, salimos. Me dirigí a Fastrak por su fuerza superior a la humana y recogí a Natasha. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mirándome fijamente. Te estoy cargando, respondí levantándola y siguiendo a María. No soy una inválida, gruñó Natasha. ¿Estás herido? ¿Necesitas ayuda? Recibe ayuda, respondí. Bájame, refunfunó. A pesar de sus protestas, no se resistió, lo que demostraba la cantidad de sangre que había perdido. La cargué con cuidado. Los 5 entramos en la presa y comenzamos a caminar por los pasillos. El lugar estaba húmedo, como era de esperar, con musgo verde en las paredes, y todo coloreado de marrón e iluminado con luces fluorescentes. Mientras caminábamos, un hombre de traje, con gafas y con el pelo canoso y raro vino corriendo hacia nosotros. Al parecer, María lo conocía, porque gritó al verlo acercarse. GSW, dijo María. El acrónimo de herida de bala. Ha perdido mucho. Quizás una pinta, añadió Sam. Pero Mamoud selló la herida. Déjame llevármela, dijo el hombre, aparentemente médico, mientras me acercaba con ella. Me miró sorprendido al ver mi formulario de Fast Track, pero volvió a centrarse en Natasha, que seguía mirándome con irritación. Ella querrá verlo primero, respondió María. Compartimos una mirada confundida que María ignoró. Entramos en una gran sala con columnas y maquinaria esparcidas por todas partes y bajamos unas escaleras. Había una sección de la sala bloqueada por plásticos colgados de ganchos que parecían paredes improvisadas. María retiró el plástico y se hizo a un lado para dejarnos ver el interior. Samuel Badmutafuka Jackson nos miró fijamente un momento antes de hablar. ¿Qué demonios es eso que te lleva, Natasha? Una idiota testaruda, fue todo lo que pudo responder. Creo que estaba demasiado sorprendida como para decir nada más. Me convertí de nuevo en God para quitarle el vendaje improvisado que le había hecho a Natasha. No había detenido la hemorragia por completo, pero había ayudado, y el médico la operó mientras escuchábamos a Nick Fury, que era Samuel L. Jackson, un tipo no muy blanco como el de los cómics. Aún le faltaba un ojo y llevaba un parche genial. Me pregunté, una vez más, si estaría en una versión del universo Ultimate, y miré a Natasha mientras el médico le revisaba el hombro. La Viuda Negra había sido malvada en los cómics, colaborando con terroristas. Pero lo había consultado con X en privado. No solo no estaba en Shield, sino que la habían etiquetado específicamente como una muy mala idea para reclutar. Podía confiar en ella, tanto como podía confiar en un espía. Mientras tanto, Fury, de ninguna manera lo iba a llamar ni repasó la lista de sus heridas. Columna vertebral lacerada, esternón fracturado, clavícula destrozada, hígado perforado, un dolor de cabeza tremendo. ¡Santo cielo! No olvides tu pulmón colapsado, añadió el médico amablemente. Oh, no lo olvidemos, dijo Fury con sarcasmo. Por lo demás, estoy bien. ¿Qué? ¿Te apuntas a un partido de baloncesto improvisado?, pregunté, todavía impactado por la cantidad de lesiones. ¿Qué tal Sam y yo contra Steve y tú? Seremos fieles, respondió Fury con facilidad, sonriendo. Te abrieron, dijo Natasha con tono acusador. Se te paró el corazón. Eclotoxina B, le dijo Fury. Ralentiza el pulso a una pulsación por minuto. Banner la desarrolló para el estrés. No le funcionó muy bien, pero le encontramos un uso. Que Fury mencionara a Banner me recordó algo. ¿Por qué tanto secretismo?, preguntó Steve. ¿Por qué no nos lo cuentas? María respondió por Fury. Cualquier atentado contra la vida del director debía parecer exitoso. No puedo matarte si ya estás muerto, dijo Fury con naturalidad. Además, no estaba seguro de en quién confiar. Me miró. Todos lo hicieron menos Sam. Suspiré. En serio, no soy Hydra. Además, ¿en serio creías que no podías confiar en el Capitán América? ¿O en Tony Stark? Primero, puede que no seas Hydra, pero aún así sospechas, dijo Fury simplemente. Segundo, confío en el Capitán América, lo ves aquí, ¿verdad? En cuanto a Tony Stark, iría a contarle cualquier cosa a la prensa si no siguiera tu ejemplo y destruyera una vez muy primero. Eso no fue a propósito, Fury. Y digo la verdad. No soy el enemigo. ¿Cómo puedes demostrarlo?, preguntó Fury con sencillez. Lo miré boquiabierta. Apareces en Nueva York sin papeles, ni en este ni en ningún otro país. Tienes un reloj que te transforma en cosas capaces de luchar contra cualquier vengador en igualdad de condiciones o incluso mejor, y admites que es extraterrestre, lo que significa que debiste haberlo obtenido de otro planeta. Natasha, ¿te ha dicho de dónde lo sacaste? No, dijo Natasha. Ah. Fury arqueó una ceja. Así que tienes todo ese poder, apareciste de la nada y dices que deberíamos confiar en ti. Explícanos por qué. Gruñí y di un paso adelante para explicarme. Porque sí, me interrumpió una voz. Miré a Steve. Me sonreía. Confío en él, volvió a mirar a Fury. He visto lo que Mamoud puede hacer. Tiene mucho poder. Si hubiera querido, si hubiera trabajado para un enemigo, podría habernos matado en cualquier momento. Pero ha usado ese poder para ayudarnos. Podría haber muerto en el puente de no ser por Sam, pero se quedó y luchó cuando habría sido mejor para él esconderse. Confío en él. No tuve oportunidad de responder cuando Sam también se adelantó y me dio una palmadita en la espalda. Por un instante, sentí un nudo en la garganta. Me tragué las lágrimas como un hombre, solo para tener que secarme algunas. Dios mío. ¿Por qué me estaba derrumbando? El Capitán América solo había dicho que confiaba en mí. Gracias, tío. Qué conmovedor, pero hablaremos de esto más tarde, dijo Fury simplemente. Así que confías en él. ¿Y ahora qué? Nosotros, me sequé la última lágrima. Tenemos que llamar a Tony, Rhodes y Clint. Están todos en espera. ¿Quieres que más gente participe en esto?, preguntó Fury. Necesitamos más, dijo Steve. Pensé en dejarlos fuera, pero todos dijeron que era su lucha y que pueden darnos muchísimo poder. Fury asintió. Tras un momento, miró a su alrededor. Adelante, llámalos. Tenemos 16 horas para planear nuestro ataque.
Y que alguien me traiga una silla. Curiosamente, Clint llegó primero. Estaba con Steve y Sam en la puerta de la presa cuando apareció. María había recuperado los dispositivos que usaba para ocultarme de los radares y satélites, impidiendo que ella nos viera, así que pudo unirse a nosotros sin peligro. También recuperó a X de donde lo había escondido en casa de Sam, después de que le expliqué a Fury que era y él prácticamente le ordenó que lo trajera. Clint conducía una motocicleta roja, con una chaqueta morada y vaqueros azules. Se acercó a nosotros, estacionó la motocicleta, se bajó y se quitó el casco. Al igual que Sam, no parecía un actor reconocido. Tenía el pelo rubio, peinado en punta, una barba alargada y una mirada penetrante. Era más bajo que los tres, pero se acercó con el mismo paso sutil que Natasha. Me alegra verte, Clint, dijo Steve sonriendo. Dio un paso adelante con la mano extendida. Tú también, Steve. Clint le devolvió la sonrisa, tomando la mano de Steve y estrechándosela. Nos miró a Sam y a mí. ¿Me vas a presentar? Sí, dijo Steve. Señaló a Sam. Este es Sam Wilson, me señaló a mí. Y Mahmoud Chaed. Son amigos míos. Clint le estrechó la mano a Sam y luego se volvió hacia mí. Al estrecharme la mano, ladeó la cabeza. No eres militar. ¿Era raro que no me sorprendiera que lo supiera? No, señor, no lo soy. Clint asintió. ¿Entonces eres un mejorado? Le sonreí, pero no respondí. Se encogió de hombros, aparentemente sin importarle mucho, y se volvió hacia Steve. Tony y Bruce ya están aquí. Steve hizo una mueca. Bueno, Tony sigue buscando un traje. Y Bruce, ya conoces a Bruce. ¿No quieres saber nada de eso, eh? Dijo Clint con una sonrisa triste. Sí. Podría haber sido realmente útil, le dije suavemente a Sam. O lo destruyó todo a su paso, respondió. Cuando Clint y Steve lo miraron, levantó las manos a la defensiva. Solo digo que Hulk es muy bueno rompiendo cosas. Steve no parecía tener defensa alguna. Se volvió hacia Clint. Vamos. Te mostraré el interior. Un segundo, Ojo de Halcón fue a su moto y sacó una bolsa. Regresó. De acuerdo. Con esto los cuatro entramos. Tony Stark llegó más tarde. Estaba hablando con Clint en ese momento, observándolo prepararse en la armería escondida en la presa. Había estantes llenos de armas y cajas de balas por toda la sala. Clint se había sentado a una mesa en la parte trasera para trabajar. Llevaba un abrigo largo con ribete morado, con un guante de seguridad y un protector de antebrazo como los que usan todos los arqueros modernos. Tenía un aspecto bastante atractivo. Revisaba sus flechas, guardándolas una a una en un carcaj que llevaba a la espalda. ¿10 extraterrestres, eh? Preguntó, mirándome. Estaba sentado en la mesa, tomando un sorbo de café. Sí. Y suelen ser muy útiles, respondí. Miró el Omnitrix. ¿Podría intentarlo? ¿Qué? Mi mirada pasó del Omnitrix a Ojo de Halcón. Sonrió con facilidad. Mi sorpresa ante la petición debió ser evidente. Puedes decir que no, dijo Clint. Solo tengo curiosidad. Quiero decir, volví a mirar el reloj. Oye, Clint volvió a llamar mi atención. El capitán no comparte su escudo. No dejo que nadie use mi arco. Nat tiene su arma favorita, y Tony solo ha dejado que otra persona tenga uno de sus trajes. Terminó de afilar una de sus puntas. Al menos sé que puedes quitarte ese reloj. Solo cuando quiero, dije. Clint asintió. Sam se acercó entonces. Llevaba un traje de vuelo similar al que llevaba en la foto que nos había mostrado. ¿De dónde sacaste eso? Le pregunté mientras pasaba junto a un estante de metralletas. Sam se detuvo a agarrar un par de metralletas antes de unirse a Clint y a mí. Resulta que tienen una sala llena de uniformes y trajes. Deberías agarrar algo para ti. Pensé en eso, mirándome. Llevaba los mismos vaqueros azules y la misma camisa blanca con una raya negra desde que salí de Nueva York. Técnicamente, no necesitaba cambiarme. El Omnitrix era todo lo que necesitaba. Pero pensarlo era una tontería. Si el Omnitrix se volvía a quedar sin efecto en medio de la batalla, quizá no tendría a Sam para salvarme, y el traje adecuado al menos podría evitar lesiones. Lo haré, dije al fin. Mientras tanto, me bajé de la mesa y miré a mi alrededor. ¿Podrían ayudarme a elegir un cuchillo y una pistola? Algo bueno para un novato como yo cuando se agote el tiempo del Omnitrix. El soldado volador y el asesino arquero, ambos militares de carrera, miraron a su alrededor un momento. Sam se acercó al pasillo con pistolas y cogió una. Regresó con una, de esas que a veces veía a los policías llevar cuando patrullaba. Toma. Una Glock 19. Sam me la mostró. Tamaño compacto, 15 balas en el cargador. Si te encuentras en apuros, 15 balas podrían salvarte. ¿Alguna vez has manejado un arma? ¿Conoces las normas de seguridad? No apuntes a nada, dije, mirando el arma que tenía en las manos. He ido a cazar con mis hermanos. Pero nunca a nada de verdad. Sam asintió. Bueno, tenlo en cuenta. Las armas están hechas para matar. No te dejes engañar por las películas. No existe eso de alabar a la gente ni dispararles en el pie para que se vayan. Si disparas, lo haces para matar. ¿Entiendes? Cuando asentí, tomó una funda y un cinturón de otro estante y me los pasó. Clint me tocó el hombro cuando tomé el arma. Me giré y lo vi sosteniendo un cuchillo en una funda. Sonrió con suficiencia cuando tomé lo que parecía un cuchillo militar. Eso es un cuchillo, dijo Clint dramáticamente. Corta cosas. Úsalo para cortar cosas. Le lancé a Clint una mirada amarga. Guau. Me has cambiado la vida con esa explicación. Sí, bueno, no hay tiempo para enseñarte nada, dijo Clint enérgicamente, pero con amabilidad. Vamos, rió Sam, el traidor, mientras me sacaba de la armería. Vamos a prepararte. Salimos, yo con mi nuevo botín en la mano y Sam guardando sus armas. Steve y Natasha bajaban a la pista cuando pasamos. Detrás de ellos había dos hombres. Reconocí a uno como Tony Stark. Se parecía mucho a las fotos que había visto de él, un Robert Downey Jr. Más alto y musculoso. Tenía una combinación de bigote y barba bien recortados, y el pelo peinado en puntas. A diferencia de lo que aparecía en las noticias, no llevaba traje. Llevaba una camiseta de tour de los 78 de Black Sabbath. Me detuve, mirándolo fijamente. Miré a Natasha, quien se había dado cuenta de que le estaba mirando la camisa. Ella asintió, y me quedé boquiabierta por un momento. Hulk llevaba la misma ropa informal que Tony Stark. ¿Qué demonios? El hombre detrás de él era diferente en muchos aspectos. Vestía una camisa verde ajustada, pantalones de camuflaje y botas militares. Era corpulento, de piel oscura y rostro bien afeitado. Además, tenía la cara de concharle. En serio, me estaba empezando a acostumbrar a que las estrellas de cine compartieran rostros con los superhéroes. Y pintaba una imagen extraña de este universo Marvel que debería explorar más adelante.
Sam Mammoth. Gritó Steve al bajar a la pista. Nos hizo señas para que nos acercáramos y fuimos a su lado. Chicos, les presento a Tony Stark y al coronel James Rhodes, dijo Steve al unirnos a los cuatro. Iron Man y War Machine. ¿Presentaciones, en serio? Preguntó Tony, mirando a Steve. ¿Qué es esto, preescolar? Miré a Tony y a Rhodey por un momento. Como todos, tengo mis superhéroes favoritos. No suelo odiar a ninguno, claro, pero algunos son simplemente mis favoritos. La Mujer Maravilla era mi superheroína favorita de DC. Para mí, representaba mucho de lo que me gustaría ser. Honesta, buena, amable, una guerrera dedicada y una maestra. Era alguien a quien admiraba. Iron Man, a menos de 1 metro de distancia, era mi superhéroe favorito de Marvel. Un hombre que usó su brillantez y tecnología humana para enfrentarse a magos, dioses, extraterrestres y manipuladores de la realidad. Un hombre que representaba hasta dónde podía llegar la humanidad solo con su intelecto. Un imbécil, un mujeriego y un alcohólico, en recuperación, sí. Pero era un buen hombre en los cómics. Salvo en Civil War, donde todos se habían comportado como unos imbéciles fuera del hogar. Eres mi vengador favorito. Tony dejó de hablar, mirándome por alguna razón. Steve, Natasha y Rhodey también. De hecho, incluso Sam lo hizo, mirándome con una expresión divertida. Fue en ese momento que me di cuenta de que había hablado en voz alta. Ja. No sabía que eso pudiera pasar en la vida real. Vaya, Tony de repente sonrió de oreja a oreja. Se giró para mirar a Steve. ¿Oyes eso? Fanboy tiene buen gusto. Steve suspiró. O sea, las barras y estrellas son bonitas, continuó Tony. Pero hasta que consigas un traje tan bonito como el mío, en realidad, Rhodey, aún tienes esa monstruosidad por ahí. ¿Viste lo que hiciste? Me dijo Rhodey. Lo pusiste en marcha. Además, miró a Tony. No fue una monstruosidad, fue patriótico. Natasha se rió. Cuando Rhodey la miró con desaprobación, se encogió de hombros. Bueno, dijo Steve con insistencia. Ellos son Sam Wilson y Mahmoud Shaed. Rhodey se adelantó y estrechó la mano de Sam, y luego la mía. Me apretó con fuerza y esbozó una gran sonrisa. Mucho gusto. A pesar de las circunstancias, quiero decir. Sí, Shield se está volviendo malvado, dijo Tony. Miró a Steve. Te lo advertí, capitán. Shield no era honesto. Claro, nunca esperé que fueran nazis, pero ¿no vamos a contactar al gobierno sobre esto? Preguntó Rhodey. No, dije. Me acerqué a una mesa donde X estaba descansando. Steve se unió a mí, seguido de los demás. X, ¿puedes decirme, numéricamente, cuántos miembros del ejército y del gobierno son de Hydra? Al menos 15, algunos confirmados por Zora, otros solo por sus estimaciones, dijo X. Zora teorizó que había más en puestos inferiores, basándose en varios informes, pero no está confirmado. Vaya, Tony se acercó a X, rodeándolo. Me miró. ¿Tú hiciste esto? Uno de mis extraterrestres lo hizo, respondí. Tony volvió a mirar a X, inclinándose para observar el dispositivo con forma de X. Frunció el ceño, observándolo. ¿De qué demonios están hechos estos componentes? Piezas de una computadora de los 70, dijo Natasha. Cuando Tony y Rhodey la miraron atónitos, sonrió. ¿De verdad? ¿Qué? Eso es imposible. ¿Cómo? Tony se detuvo, mirando el dispositivo, y luego lo levantó para examinarlo. No, si consigues, espera, ¿cómo? Bueno, ya veo el recuerdo, solo usó, no funciona así, no, eso podría haberlo hecho. ¿Tony? Preguntó Rhodey mientras observaba a su amigo girar el dispositivo X en sus manos. Espera, estoy intentando averiguar cómo esta cosa rompe las leyes de la física, dijo Tony, emocionado, poniéndolo sobre la mesa. Me miró fijamente. Sí, después de esto vamos a tener una larga conversación, fanboy. Puse los ojos en blanco, aunque todavía me entusiasmaba ver a Tony Stark hablando de ciencia. Luego volví al tema. De hecho, puede que esto te interese. X, ¿puedes enseñarme el expediente del senador Stern? Por supuesto, dijo X, con su acento sureño dándole un toque metálico a sus palabras. Senador Stern. Apareció una pantalla holográfica con una imagen de Stern junto a su perfil. Tony arqueó una ceja. Agente de alto rango de Hydra, se le atribuye la obtención de varias adquisiciones importantes para Hydra, solo para fracasar en la adquisición del proyecto Iron Man. Sus posteriores intentos con la máquina de guerra también fracasaron, aunque algunos planos se crearon a partir de imágenes del coronel James Rhodey Rhodes. ¿Qué? Rhodey dio un paso adelante, descruzando los brazos. ¿Hydra tiene armadura por mi culpa? Incorrecto, dijo X, solo copias, hechas con diseños mucho menos eficientes. Supongo que se inspiraron en War Machine y Iron Man, nada más. Tony miró fijamente a X. Después de un momento, se apartó de él, alejándose unos metros. Intercambió una mirada con Steve. Él miró a Tony. Dudó. Entonces, por fin, habló. Tony, ¿hay algo más? ¿Qué? ¿Más que Hydra intentando robarme mis cosas? Preguntó Tony con sarcasmo. Se giró para mirarnos de nuevo, con la mirada fija y una sonrisa tensa. Sam, Mahmoud, vamos a otro sitio, dijo Natasha. Se acercó, nos tomó a los dos por los codos y nos apartó. ¿Qué? Tony nos miró al pasar, luego a Steve. ¿Qué? ¿Pepe eres Hydra? Claro, se vería guapísima con un traje de cuero, Tony, dijo Rhodey, aparentemente dándose cuenta de que algo andaba mal. Mientras nos alejábamos, oí a Steve empezar a hablar. Durante la guerra, Hydra secuestró a Bucky Barnes, mi mejor amigo, y lo convirtió en... Entonces estábamos demasiado lejos para oír nada. Sam nos miró a Natasha y a mí. Creo que ambas teníamos una expresión complicada. ¿Qué pasó? Bucky mató a los padres de Tony mientras le lavaban el cerebro, dije. Le preguntamos a X más sobre Bucky cuando María lo trajo de vuelta, y tú estabas ocupado. Oh, parpadeó Sam. Eso es, vaya, va a ser difícil. ¿Y este es el mejor momento para decírselo? Le di un poco de entrenamiento a Steve, dijo Natasha, soltándonos los codos y siguiéndonos. Steve quiere ser honesto, pero no quiere que Tony odie a Bucky por algo que no pudo controlar. Natasha miró hacia atrás. Yo hice lo mismo. Tony había caído al suelo, con la cabeza entre las manos, y Rhodey y Steve estaban a su lado. La mesa donde X había estado apoyado se partió por la mitad, y X, apoyado en el suelo, seguía proyectando la imagen de Howard y Maria Stark. Afortunadamente, Hull Reed hizo que X fuera duradero para que los pequeños daños no dañaran sus datos y pudiera arreglarlo después de que terminaran. Me di la vuelta con tristeza en el corazón. Era la primera vez que conocía a mi héroe favorito de Marvel, y era para sacar a relucir su dolor más profundo. Bien por mí. Un poco más tarde, estábamos en una habitación llena de ropa.
Desde uniformes militares, smokines, vestidos, camisas hawaianas e incluso botas y sombreros de vaquero. Todo lo que un agente secreto necesitaría. En este caso, estábamos en la sección más militar. Es un error optar por la armadura antibalas más pesada de nuestra industria, dijo Natasha, rebuscando entre la ropa. La movilidad es lo que necesitamos los humanos como tú y yo. La protección contra las armas sigue siendo importante, pero comparado con superar en maniobras a tipos tan poderosos como el soldado del invierno y Creel, también necesitamos poder movernos. Sacó unos pantalones negros con cinturón. Eran gruesos y tenían bolsillos por todas partes. Me los entregó. Luego me dio ropa interior, sonriendo al verme ruborizarme de vergüenza al ver a los jinetes blancos. Sam tosió en un vano intento de disimular su risa. Ahora necesitas una armadura, pero que te permita moverte. Se acercó a donde estaban unas placas, rodilleras, coderas y botas. Las armaduras iban desde casi inútilmente pequeñas hasta lo suficientemente grandes para Brad. Hombros, pecho, rodillas, espinillas, codos, las arrojó sobre una mesa, señalando una sección de la habitación bloqueada por una tela morada. Entra ahí, ponte lo que te tire. Entré y me quité la ropa. Ella arrojó algo por encima de la cortina y lo miré antes de resoplar. Desodorante extra fuerte, para hombres de acción. Me lo agradecerás, dijo Natasha a través de la cortina. No se equivoca, dijo Sam. El lado menos glamoroso del trabajo de héroe, dije con una risita. Me puse los pantalones y la ropa interior. Natasha me lanzó una camisa, un chaleco y una chaqueta. La chaqueta era bastante chula, toda negra y elegante. El chaleco era verde oscuro. Me los puse todos y salí. Natasha me miró, asintió y me entregó la placa pectoral. Sam me ayudó a ponérmela. La placa pectoral era lo suficientemente grande como para cubrirme los pectorales, el corazón, los pulmones y el abdomen, pero me dejaba moverme con bastante facilidad. Un par de hombreras, rodilleras, coderas y espinilleras, la pistola, el cuchillo y unas botas resistentes, y el conjunto estaba completo. Hecho esto, me miré a mí mismo, luego a Natasha y a Sam. ¿Se ve bien?, dijo Sam. Sí, se me da bien, dijo Natasha con una sonrisa burlancia. Qué lástima que los demás no me dejen ayudar. Clint es el único que me dejó vestirlo. Me gusta, me puse unos guantes sin dedos y me miré el pecho. Solo falta una cosa más. Con todos reunidos, nos reunimos en el centro de la planta principal. Las paredes de plástico y el equipo quirúrgico habían sido reemplazados por mesas y sillas. Las mesas plegables estaban dispuestas en un círculo desordenado y las sillas estaban preparadas para todos. Me senté en un lugar alto para observar cómo entraban todos. Tony hablaba con Steve en voz baja. Negaba con la cabeza con enojo mientras Steve hablaba. Tras pensarlo un momento, me acerqué para unirme a la pareja. Sam y Robbie conversaban en otro rincón de la sala. Ambos soldados de la Fuerza Aérea parecían estar hablando de trabajo. Clint, Natasha y María ya estaban sentados, con una X recién reparada frente a ellos. Al pasar, X me mostró un plano de los Helicarriers in Sit. María miró el plano y una carpeta que tenía en las manos, y luego le dijo algo a Clint, quien respondió señalando diferentes secciones del portaaviones. Cuando me acerqué a ellos, Tony estaba hablando. Entonces, ¿qué? Es tu amigo, así que tienes que darle la primera oportunidad, preguntó Tony furioso. No es eso lo que digo, dijo Steve desesperado. Es solo que, lo perdí una vez, Tony. Si tengo que perderlo otra vez, Tony miró a Steve a los ojos. Steve apartó la mirada. Mató a mi mamá, dijo Tony. No me importa si fue a propósito o no. Merezco al menos arrestarlo. Entonces, hagámoslo juntos, dije al acercarme a ellos. Me miraron. ¿A quién le importa quién lo merece? Piensen en lo que se enfrentan. Es uno de los luchadores más fuertes del mundo ahora mismo. Si quieren traerlo, puede que se necesite más de uno. Los demás lo vigilaremos, les avisaremos cuando aparezca y tendrán un plan para traerlo. X dice que hay una manera de revertir su condicionamiento. Mientras tanto, intentaré averiguar quién dio la orden. Vasily Karpov, dijo Tony. Nos miró a ambos. X me lo dijo. Le pediré a Jarvis que lo localice. Sonrió, con una mueca tensa y furiosa. Apretó el puño izquierdo. Cuando esto termine, lo encontraré yo mismo. Tony, empezó a decir Steve. Luego cerró la boca y miró a Tony. Necesito hacer esto, dijo Tony suavemente. Te ayudaré, dijo Steve finalmente. Y todos nosotros también. Bien, gente. La voz de Fury captó toda nuestra atención. Entró en la habitación con el brazo izquierdo enyesado y nos miró. Empecemos. ¿Sabes? Le dijo Tony a Fury. Sabía que oír que habías muerto era demasiado bueno para ser verdad. Que el director de S.H.I.E.L.D. recurriera al mayor cliché de espías de la historia, dijo Tony. Obviamente, estaba recurriendo al humor para ocultar sus sentimientos personales en ese momento. Fury miró a Tony. Me alegra verte también. Si estás aquí para ayudar, siéntate. Tony, Steve y yo nos miramos y nos dirigimos a las mesas. En el sentido de las agujas del reloj, con Fury en el centro, Sam, Robbie, yo, Steve, Tony, María, Clint y Natasha nos sentamos, con una X delante de Fury. Al principio, el plan que tenía era un poco desesperado, admitió Fury. Miró a su alrededor. Pero ahora, gracias a Rogers, tengo 5 recursos para poner en juego. Contigo, creo que podemos detener a Hydra y tal vez salvar lo que queda. No estamos rescatando nada, interrumpió Steve. No solo estamos derribando a Hydra, Nick, estamos derribando a S.H.I.E.L.D. Mientras todos mirábamos a Steve, Fury respondió. S.H.I.E.L.D. no tuvo nada que ver con esto. Parecía insultado. Me encomendaste esta misión, así es como termina, dijo Steve con firmeza. S.H.I.E.L.D. ha sido comprometida, tú mismo lo dijiste. Hydra creció ante tus narices y nadie se dio cuenta. Hice una mueca. En cierto sentido, tenía razón. Aún así, empezaba a sentir que esto era demasiado. Fury asintió. ¿Por qué crees que nos reuniremos en esta cueva? Ya me di cuenta. Sí, no antes de que mataran a mis padres, interrumpió Tony. Ah, por cierto, por su amigo con el cerebro lavado. Fury miró a Tony y a Steve. Mira, no sabía nada de Barnes. Aunque lo hubieras sabido, ¿me lo habrías dicho? Fury aguardó silencio. Vergonzoso, ¿verdad? Dijo Tony. Darse cuenta de lo arraigado que está tu rollo de superespía. S.H.I.E.L.D., Hydra, todo va. Dijo Steve. Tiene razón, añadió María. Fury miró a su alrededor. A Clint, Natasha, Robbie, Tony y Sam. No me miró. Creo que pensó que me iría con Steve y Tony. Me levanté. Sam, que estaba a punto de decir algo, se detuvo. Steve, Tony. Todos. Sé que soy nuevo aquí, pero creo que necesito dar mi opinión. No, dijo Tony. Así que puedes sentarte.
Como el único aquí que podría decirse que es sobrehumano, debo decir esto, dijo Tony, callando. Puse las manos sobre la mesa y miré a mi alrededor. Quieren desmantelar Shield. En cierto modo, estoy de acuerdo. Hay que limpiarlo, en serio. Pero no creo que desmantelarlo por completo sea la idea correcta. Por no decir que es imposible, dijo Rowley. Demasiadas personas en el ejército, el gobierno e incluso el sector privado tienen tratos con Shield. Hydra volverá a ocultarse y causará problemas a alguien más. Esa cosa no tiene I. Clint asintió hacia X. ¿Tiene toda la información sobre Hydra? Partes, dije. Puedo intentar hacer algo que los demás, quizá conseguir mucho más de los sistemas principales de Shield y conectarme a Hydra. Pero eso no es todo. Miré a mi alrededor. Necesitamos a Shield. ¿Una organización supersecreta con prácticas comerciales turbias y un historial de nazis entre sus filas? Preguntó Tony con sarcasmo. Bien, gracias. No, pero necesitamos gente que luche por el bien, argumenté. Como mínimo, necesitamos una organización que se ocupe de las cosas raras del mundo. Los Vengadores pueden hacer eso, dijo Steve. Los Vengadores son un grupo pequeño, SPT. No pueden estar ahí todo el tiempo, ni pueden encargarse de todo. ¿Y si alguien animado de repente pierde los reflejos? ¿Irá Tony Stark a visitarlos? ¿Les enseñará a usar sus poderes, o incluso los ayudará cuando gente como Hydra intente secuestrarlos para experimentos? Lo haría, dijo Tony. ¿Los salvaría? ¿Qué demonios insinúas? Que ni te enteraras, dije simplemente. No te estoy llamando insensible, te estoy diciendo que eres un solo hombre y que no puedes estar en todas partes. Necesitamos un grupo grande y organizado. Este mundo es extraño ahora, levanté el Omnitrix y se lo mostré a todos. Me lo dieron. Pero si alguien más lo hubiera conseguido y hubiera empezado a matar gente, ¿quién les habría informado? Escudo, dijo Natasha. Asentí. Tenemos que acabar con ellos, dijo Steve. De lo contrario, nunca sabríamos con certeza en quién podemos confiar. Entonces al menos empezamos de nuevo, miré a Tony. Creo que podemos reducir la lista, averiguar cada aspecto de sus planes. Puede que Hydra se haya escondido en Shield, pero eso aún deja rastro. Si están en los sistemas, entonces podemos encontrarlos, dijo Tony, reclinándose y apoyando la mejilla en la mano. De acuerdo, digamos que lo hacemos. Encontramos a Hydra y los detenemos a todos. ¿Y luego qué hacemos? ¿Que Shield siga adelante? No, miramos a Fury con sorpresa. Estaba mirando el dispositivo X, lo improvisamos, nos miró. Por así decirlo. Tomamos lo bueno, lo que vale la pena salvar, y construimos algo nuevo. ¿Es posible? Preguntó Sam. ¿Solo tomar Shield y crear algo nuevo con él? Pasó en Rusia, dijo Natasha. La Checa, la CRU, la OCRU, la NKVD, la NKGB, hasta llegar a la KGB y ahora al Servicio Federal de Seguridad. Sí, porque cuando quiero una agencia de espionaje, decido copiar a los rusos, señaló Tony, mirando a su alrededor. ¿Qué te parece, fanboy? ¿Quieres empezar a torturar gente para obtener información, o quizás iniciar guerras en países asiáticos para competir con otro país? Quiero que Shield sea lo que se supone que debe ser, dije con firmeza. Crucé los brazos. Shield debe ser el puente entre lo que la gente considera normal y toda la rareza que hay afuera. Propongo que lo llevemos a donde se supone que debe estar. Proteger a la gente de la locura en todos los niveles, pero también proteger a quienes acaban adquiriendo poderes. Gente como Luce Banner, que los obtiene de la nada. Gente como yo, que acaba con tecnología alienígena adherida y sin ningún lugar a donde ir. Podemos proteger al mundo de esas amenazas. Pero necesitamos trabajar con Shield, y todo lo bueno que hay en él, para lograrlo. No estoy tan seguro de eso, dijo Steve suavemente. Tiene razón, dijo Natasha. Todos la miraron. Bueno, por supuesto que dirías eso, dijo Tony. No, creo que él también tiene razón, dijo Rowley. ¿Y tú, bruto? Tony se llevó una mano dramática al corazón. Una organización que ayude a los Vengadores a proteger a la gente, incluso cuando no podemos estar presentes, para avisarnos si algo requiere nuestra atención. Es una buena idea, dijo Natasha. Y no podemos permitir que todos esos recursos vayan a Hydra, añadió Rowley. En cuanto revelemos la verdad, los agentes de Hydra intentarán apoderarse de todo el dinero, la tecnología y el personal que puedan. Si al menos logramos darle un buen uso, para formar un grupo que salve a la gente, entonces haremos el trabajo para el que se creó Shield. Se levantó Steve. Nos miró a todos. Luego se detuvo en Fury. Si hacemos esto, se acabaron los secretos. Se acabaron las mentiras. Al menos no entre nosotros. Aquí todos nos controlamos y nos aseguramos de que todos estén a salvo. ¿Seguro que quieres que todos estén en tu círculo secreto? Fury me miró. Anda ya. Gruny. Soy yo el que está de acuerdo contigo, idiota. ¿Ves de qué hablo? Señaló Tony. Sí, ¿qué demonios, hombre? Añadió Sam. Solo lo digo, respondió Fury. Todos nosotros, Steve miró a su alrededor. Mamou, bueno, tiene razón. Necesitamos gente allí, que nos ayude, que esté ahí cuando no podamos, suspiró Steve. No confío en Shield tal como está. Pero si podemos unirnos, desmantelarlo y convertirlo en algo nuevo, algo bueno y fuerte, algo que los fundadores originales deseaban que fuera. Entonces creo que vale la pena hacerlo. ¿Están todos de acuerdo? Todavía no me decido, me miró Tony. ¿De verdad quieres esto, fanático? Quizás el próximo que haga un traje de Iron Man no sea tan bueno, le dije. La próxima arma asgardiana, invasión alienígena o ataque de My Little Pony necesita gente que lo enfrente. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo bien. ¿Qué es todo eso de nosotros? Dijo Tony. Suspiró. Bueno, siempre quise mi propio grupo de espías, claro. Seamos espías. ¿Vas a ponerle nombre a esta organización o la llamarás Shield otra vez? Me preguntó Sam. Miré a mi alrededor. Arrow, sonrió Clint al ver las miradas que recibía. ¿Qué? Me parece perfecta. Stark Infiltración, sugirió Tony. Eres terrible con los nombres, le dijo Rowley. ¿Por qué no la llamamos Shield otra vez? Demasiada historia, dijo Fury. Pero dejemos esa discusión a un lado. Pasemos al plan. X, abre los archivos de InSeed. María, enséñanos el plano de los hangares. Apareció una pantalla holográfica. María tocó una laptop y la giró para que la viéramos. Ahora, dijo Fury, teniendo en cuenta nuestros nuevos planes y los recursos que tenemos disponibles, creo que deberíamos empezar por nota del autor. 10 páginas. 10 páginas. Sí, me llevó un tiempo escribir esto, y terminó casi sin transformación ni acción. Pero creo que es fundamental. Hay muchísimas desviaciones del canon. Y me preocupan mucho. Pero hice lo mejor que pude y me divertí. Espero que les guste. Por favor, díganme qué esperan de la nueva batalla del Triskelion.
Además, si alguien empieza a sugerir nombres, deben inventar acrónimos inversos. Ah, y el traje de Dial. Me inspiré en el de We Go de Infinity War. Me gustó el verde que tenía, y pienso que Dial le pinte con aerosol un símbolo del Omnitrix en el pectoral izquierdo. Espero que funcione. De todas formas, buenas noches, voy a trabajar en el siguiente capítulo. Chapter 9. Full Force Attack. Poco después de haber hecho nuestros planes, Steve subió a la cima de la presa. Cuando Steve ya llevaba un rato allí, Sam subió a reunirse con él, dejándonos a los demás atrás. Tony y yo debíamos fabricar cosas para el equipo. Fuimos a una sala que claramente estaba preparada para ser una especie de centro de ingeniería improvisado, con componentes tecnológicos por todas partes. Nos sentamos en sillas giratorias con una lista, pero antes de eso, Tony tenía algunas preguntas. ¿Entonces esto es tecnología alienígena? Tony me sujetó la muñeca, mirando el Omnitrix. Hecho por el científico Galvan, Azmuth, confirmé. Vaya, Tony me soltó la muñeca. Chico, ¿puedes quitártelo para que lo vea ya? ¿Me vas a dejar probarle un traje? Bromeé. Claro, tengo algunos Armani que probablemente donaré a Godwill pronto, dijo Tony. Quise decir, sé lo que querías decir, dijo Tony con sarcasmo. Y no. Solo enséñame cómo funciona. Abrí el dial. Apareció el holograma de fuego pantano y lo presioné. En un instante, me convertí en la criatura vegetal alta y robusta. Fuego del pantano. ¿Qué? ¿Tienes que gritar el nombre cada vez que te cambias? Preguntó Tony. Luego parpadeó. Y además, ¿qué demonios es ese olor? Primero, es tradición, dije con voz nasal. Segundo, soy yo. Soy metanosiano, así olemos. ¿Qué? ¿Para que puedas oler fatal? Tony también sonaba nasal, aunque era porque se tapaba la nariz. Fruncí el ceño, un tanto ofendido. No. Así que puedo hacer esto, levanté una mano y solté una llama. Puede que sea de origen vegetal, levanté la otra mano y me brotó una flor de la palma, volviéndola roja y dorada solo para Tony. Pero también produzco metano que puedo encender. Tony bajó la mano y se acercó para ver el Omnitrix que ahora descansaba sobre mi pecho. ¿Y puedes cambiar de forma? Sí, apagué la llama y le entregué la flor a Tony. Parpadeó, mirándolo fijamente. Me siento halagado, fanboy, pero, es para Pepper, idiota, puse los ojos en blanco y toqué el Omnitrix. Adiós a tu vengador favorito, bromeó Tony. Levantó la vista de la flor hacia mí. Luego, un poco más arriba. Vaya. Impresionante. Volví a ser Bitsurfer. Me estiré hacia arriba y sonreí con toda la furia que pude. Una furia brutal. Gracias. Así que sí, puedo cambiar. Ojalá tuviera tiempo para estudiar cómo se hace eso, dijo Tony con una mueca. Bueno, vamos al grano, se dio la vuelta para recoger una tableta que María le había dado. Es hora de malgastar mis habilidades haciendo un montón de cosas que se pueden encontrar en un supermercado. Oh. Tony me miró. Oh. O sea, tenemos que hacer cosas. ¿Por qué no ir a por todas? Looney. Giró en su silla giratoria. Estoy escuchando. Nada hace una sonrisa feroz como la de un lobo. Tomé el Omnitrix y me cambié una vez más. Manos a la obra. Dije, riendo como un loco. Hora de desmontar. Tony me miró fijamente un momento. Vaya. Bonita camisa. 12 de enero de 2014 habíamos tenido 20 horas cuando Hydra nos recogió. Ahora nos quedaban 4. Tony y Rodney estaban preparando sus trajes mientras los demás preparábamos nuestro propio equipo. Aburrido, me acerqué a Steve cuando regresó de una misión, lo que nos llevó a los dos a la sala de disfraces. Estaba apoyado en un perchero con disfraces de payaso mientras Steve se ponía el suyo. Cualquier otro día, me habría preguntado qué clase de asesino / espía necesita un disfraz de payaso. Pero tenía otros problemas. Steve, no estoy segura de que sea completamente coser hacer eso, dije mientras miraba fijamente a Steve mientras actuaba. Bueno, sí que lo tenía, me sonrió. Además, lo devolveré cuando termine. Básicamente le estoy añadiendo historia. Así no funciona, dije. O sea, ¿qué pasa si despiden a alguien? Steve se detuvo un momento. Luego negó con la cabeza. Yo me encargo. Además, mi otro traje está roto de cuando tuve que escapar del Triskelion. Se estaba poniendo su traje de la Segunda Guerra Mundial, robado del maldito Smithsonian. Esa no es la verdadera razón. Nos giramos y vimos a Natasha entrar vestida toda de azul marino. Falda, chaqueta y camisa. Y unos collares de perlas y oro que brillaban ligeramente al entrar en la habitación con paso felino. Llevaba una peluca en una mano, corta y rubia. Se acercó, observando atentamente a Steve. Tras un momento, respondió. Bucky, quizá necesite que se lo recuerde. Cuanto más me acerque a cómo era entonces, quizá. Se giró para mirar su casco. Quizás le resulte más fácil recordarme. Natasha y yo no dijimos nada. Pareció tomarlo como una aceptación, y así fue. Tomó el casco. Con aire solemne, se lo puso. Capitán América, con el traje completo. Las barras y estrellas, hasta la estrella en el pecho. Impresionante. Deja de sonreír así, dijo Natasha, dándome un puñetazo en el hombro. Da miedo. Lo siento, respondí. Sonrió y luego señaló mi pectoral derecho con la cabeza. Veo que encontraste la pintura en aerosol que querías. Bajé la mirada y sonreí. Estaba un poco áspero. Pero ahora el símbolo del Omnitrix, verde y negro, reposaba sobre mi pecho. Había goteado un poco al secarse, pero se veía bien. Sí. No puedo ser la única sin un disfraz chulo. Eso te lo dejo a ti, dije. Luego miré a Viuda Negra, observándola de arriba abajo con dramatismo. Qué gracioso que tengas que hacer de política mayor. Aunque tenía ganas de ponerme el traje de cuero. Bueno, juega bien tus cartas, los labios rojos de Natasha se levantaron apenas un poco. Parpadeé, sin saber cómo responder. Eso solo hizo que sus ojos brillaran. Se giró para irse. Miré a Steve, que me sonreía con sorna. No entiendo qué acaba de pasar. Tiene ese efecto, comentó Steve. Dio un paso al frente, me puso la mano en el hombro y me acompañó a la salida. Vamos. Si en 96 años no he aprendido nada sobre las mujeres, un par de minutos de conversación tampoco servirán de nada. ¿No estuviste atrapado bajo el hielo durante 70 de esos años? Me quejé. Detalles. En la pista, Tony y Rodney se acercaron a nosotros con otro hombre. Apiogan. Lo reconocí de cuando hackeaba Industrias Stark, vaya, parecía que fue hace una eternidad, patrullando Nueva York y observando cualquier cambio. Ojalá pudiera volver a hacerlo algún día. Appy era más o menos de mi altura, corpulento, vestía traje negro y tenía el pelo algo calvo. Intenté averiguar si se parecía a algún actor conocido, pero no se me ocurrió ninguno, lo cual fue casi un alivio.
Steve, ¿conociste a Appy?, dijo Tony, pasando rápidamente junto a nosotros. Hola, Howard, dijo Steve mientras Appy entraba en la habitación. Tony. Tony se detuvo a mirar a Steve, al igual que Roddy y Appy. Creía que lo mantendríamos en secreto. Ese era nuestro acuerdo. No pasa nada, Tony hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. Appy es mi hombre, así que se enterará de esto. ¿Y ni siquiera lo discutes con nosotros?, preguntó Steve, ofendido. Amigo, añadí, mirando a Tony de la misma manera. Appy y Roddy intercambiaron una mirada, aparentemente entendiendo nuestra intención. Oh, lo siento, amigo. ¿El tipo que hackeó mi empresa y el correo electrónico de Appy durante semanas está dando su opinión?, preguntó Tony con ironía. Espera, ¿qué pasa ahora? Appy me miró y se acercó. Oye, lo estaba espiando por si alguien intentaba secuestrar al presidente otra vez, dije con energía. Si la gente hubiera estado escuchando a Appy desde el principio, las cosas podrían haber terminado mejor. Gracias. Appy levantó las manos dramáticamente, mirando a Tony. Si me hubieran escuchado, ¿viste lo que hiciste?, me dijo Tony. Si la gente hubiera escuchado, escuché, así fue como me enteré de cómo Killian hacía las bombas. Sí, y luego estuve en coma. ¿Quieres hacer esto ahora, delante de Fanboy y Cap? Diablos, trae a Natasha también. Por el amor de, feliz. Los dos se alejaron discutiendo, dejando a Roddy riendo en silencio. Esperó a que se fueran para volverse hacia Steve, quien parecía estar entre la exasperación y la diversión. Sí, dijo Roddy. Appy trajo nuestros trajes. Estaremos listos para partir. Sí, sobre eso, dije. ¿No se le volaron los trajes a Tony? O sea, recuerdo haberlo leído en las noticias. Sí, Roddy miró a su amigo. Pero no puede dejar de hacer más. Pepper se queja. Pensé en Pepper Potts. Luego pensé en Rescue, la identidad de superhéroe que Pepper acabaría adoptando. Qué bien hizo el papel de Rescue. Algo para el futuro. Bueno, vamos, me dio Cap una palmadita en la espalda. Es hora de empezar. ¿En realidad, puedo hablar con él?, preguntó Roddy. Steve y yo miramos a Roddy. Claro, dije. Roddy me indicó que me acercara a otra sección de la habitación y caminamos hacia uno de los pasillos húmedos. Voy a ser franco, dijo Roddy simplemente. No creo que debas ir. Eso no era lo que esperaba en absoluto. Espera, ¿qué? No creo que debas emprender esta misión, dijo con firmeza. ¿Bromes? Roddy negó con la cabeza. Soy uno de los miembros más fuertes de nuestro equipo. Es decir, sé que soy nuevo, pero puedo hacer mucho bien. No estoy diciendo que, diablos, ya estoy en la lista de Hydra, merezco luchar. Y matar. Porque esto no es una pelea. Es una guerra, dijo Roddy negando con la cabeza. Sé que eres poderoso. Natasha me dijo lo que podías hacer. Pero recuerdo cómo fue mi primera muerte. Y pase lo que pase, me cambió. No quiero que eso te cambie a ti también. Oí pasos detrás de mí. Cuando me giré, Steve y Sam estaban allí. ¿Estáis de acuerdo con él? Sam no dijo nada, solo nos miraba a Roddy y a mí. Steve abrió la boca y la cerró tras una breve vacilación. No se trata de tu poder, dijo Roddy. Pero si te unes, llegará un momento en que todo se reducirá a matar o morir. Y si te permitieran meterte en esto sin avisarte de lo que podría pasar, su voz se fue apagando. Miré a Steve. Cap, yo, levantó una mano. Me calmé. ¿Te vas? Sí, dije sin dudarlo. Sé que quizá tenga que matar gente. No me gusta la idea. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados sin ayudar. Sí, sé cómo es eso. Steve negó con la cabeza. Sentí lo mismo cuando me vi. Lo mismo, dijo Sam. Roddy asintió de mala gana. Que sepas que después, tendrás a alguien con quien hablar si lo necesitas, dijo Steve. Todavía no me gusta, dijo Roddy. Lo sé, le dije. Apreté el puño. Pero aún así voy. Guerra. Estuviera listo o no, era hora de partir. El Triskelion era realmente bonito. Desde nuestra posición en un bosque cercano, podía verlo al otro lado del río. Algo en él irradiaba autoridad y fuerza. Lástima que pronto se convertiría en una zona de guerra. Está bien, aquí es donde nos separamos, dijo Steve. Éramos 6. Capitán América, Iron Man, Máquina de Guerra, Maria Hill, Sam Wilson y yo. Nos detuvimos un momento. ¿Todos tienen sus sistemas de comunicación activados? Sí, dije. Bueno, el Omnitrix se conecta bien. ¿De verdad era necesario hacerlos tan poderosos?, preguntó Sam, tocándose la oreja. Tenía razón. Cuando Tony y Ulrich crearon los enlaces de comunicación, se volvieron locos con ellos. Parecían pequeños auriculares. Un diseño elegante, en realidad, gracias a que Tony frenó las travesuras de Ulrich. Un sonido cristalino. Captaba las vibraciones de los huesos de la mandíbula, así que incluso un susurro se oía con claridad, sin que ningún sistema de comunicación terrestre lo captara. Y era ultra rápido, y podía proyectarse en el espacio profundo mediante entrelazamiento cuántico, incluso atravesar una montaña de material para seguir conectado. Oye, ¿quieres mi regalo o algo que puedas encontrar en Radio Shack?, dijo Tony, con la máscara de Iron Man levantada. Sí. Tony y Roddy llevaban sus trajes. Dios, los trajes eran increíbles. Iron Man con el clásico rojo y dorado, elegante y brillante, con una luz triangular invertida en el centro que representaba el reactor de arco que alimentaba el traje. Le daba una presencia que hacía juego con la del Capi. Casi como si el traje magnificara a Tony en todos los sentidos. Máquina de Guerra era diferente. Negro y gris sombrío frente al llamativo rojo y dorado de Iron Man. Corpulento en lugar de elegante, con una luz cuadrada en el pecho y una enorme ametralladora en el hombro derecho. Sus antebrazos también portaban 2 pistolas. Si Tony se había visto a gusto en una película de ciencia ficción elegante, Roddy pertenecía a un cine negro cyberpunk más crudo. Todo un negocio. Y lo más importante, estaba mirando algunos de los trajes más geniales de la ficción. Oh, espera. Estaba mirando. Volví a mirar el Triskelion. Es hora de una misión. Tengo que concentrarme. Bueno, ya basta de charla, dijo Steve. Nos miró. Ya saben qué hacer. Despeguen. Dentro del Triskelion, todo debería haber ido sobre ruedas. Todos se infiltrarían, comenzando nuestro asalto interrumpiendo a Hydra desde el principio. Probablemente fue muy intenso. Dios mío, qué aburrido es esto, se quejó Tony a mi lado. ¿Cómo puede algo tan intenso ser tan aburrido? Así son las cosas, Tony, dijo Roddy. Date prisa y espera. Es uno de los refranes militares más antiguos, tío. Tony grunó. Los 3 nos habíamos refugiado en el bosque para esperar nuestra señal. Una vez que llegó, desempeñamos algunos de los papeles más importantes en el ataque. Pero por ahora, solo éramos los 3 observando el Triskelion a lejos.
El viento soplaba entre los árboles, agitaba la hierba y creaba ondas en el agua. Por un momento, nos sentamos en paz. Sí, esto es aburrido, admití finalmente. ¿Lo ves? Le dijo Tony a Rodney, quien suspiró molesto. Realmente me gustaría poder ver lo que hacen los demás, me quejé. Bueno, quizá me lo contarían más tarde. Sam Wilson / Falcón mientras seguía al Capitán América a través del Triskelion, Sam tuvo que admitir que estaba pasando un par de días raros. Ni siquiera la Fuerza Aérea podía proporcionarle el entrenamiento necesario para prepararse para todo lo que estaba pasando. Un tipo que podía transformarse en extraterrestres, Iron Man y War Machine, Shield en realidad es Hydra, y de repente se ven obligados a crear una nueva organización de espionaje. Al doblar la siguiente esquina, Sam negó con la cabeza. De verdad no esperaba que mi día fuera así. Sí, dijo Steve mientras se apresuraban. Yo tampoco esperaba eso. Pero uno se acostumbra. Lo dudo, dijo María, la espía con su uniforme azul con el símbolo de Shield en los hombros. Pero ayer estaba a punto de destruir Shield, miró María a Steve. ¿Estás seguro de esto? ¿De crear un nuevo Shield? No, dijo Steve. Doblaron otra esquina. Pero necesitamos algo. Una vez que se calme la situación, podremos decidir qué hacer con todo esto. Por ahora, esperemos que los juguetes que Tony y Mamou hicieron sobrevivan. Eso espero. Sam miró el dispositivo que María llevaba en la talera. No parece gran cosa. María también bajó la mirada. El dispositivo parecía un símbolo pirata de metal, con una X soldada al azar en la parte posterior de un objeto bulboso que recordaba a un cráneo humano. No importa cómo se vea, dijo María. Siempre que funcione. En ese momento, levantó una mano que sostenía un objeto cuadrado y presionó un botón. Llegaron a una puerta. Sam sacó una de sus pistolas ametralladoras Steyr SPP, María una Glock 19, y ambos apuntaron a la puerta con el arma. Steve estaba entre ellos, con el escudo preparado. La puerta se abrió y apareció un joven delgado de piel oscura, con uniforme y gorra de Shield. Los miró conmocionado. Disculpe, bromeó Steve. El joven levantó las manos y se hizo a un lado rápidamente, dejándolos pasar. De acuerdo, dijo Steve al entrar. Los técnicos de la sala se giraron y lo miraron fijamente. Voy a necesitar esta sala. Si pudieran salir, se los agradecería. Ya sea por las armas, la cortesía de Steve o la dicotomía de ambas, los técnicos salieron corriendo por la puerta. De acuerdo, María, asintió Steve. María le devolvió el saludo, dirigiéndose a una computadora mientras sostenía el dispositivo en sus manos. Vigilaré las puertas, dijo Sam. Se dirigió al centro de la habitación y sacó su otra pistola. Haz lo tuyo, Steve. Listo, Steve esperó a que María conectara el dispositivo. Cobró vida. Estaré listo cuando usted lo esté, señor, dijo X desde su casa recién modificada. De acuerdo, Steve respiró hondo. Luego pulsó el intercomunicador. Y Décimo empezó a trabajar. Una voz británica habló desde el dispositivo. Aquí Jarvis. Estamos iniciando el asalto, señorita Y. Sí, María miró fijamente la pantalla mientras los archivos aparecían y desaparecían en el monitor. Ya lo veo. Realmente espero que no hayamos subido a Esquinet, susurró Sam para sí mismo, tratando de mantenerse preparado. Steve suspiró. Por una vez, no me convence la referencia. Chapter 10. Showison. Estaba recogiendo hebras de hierba del suelo por aburrimiento cuando la voz de Steve salió del Omnitrix. Me puse de pie de un salto, mirando a Tony y Rodney. Con un zumbido, dieron un paso adelante. De acuerdo, dije en voz baja. Vámonos. Sam Wilson / Falcón Sam se giró hacia Steve, listo para decir algo. Entonces Steve empezó a hablar por el intercomunicador. Y Sam se detuvo a escuchar en silencio. Atención, agentes de Shield. Les presento a Steve Rogers. Han oído hablar mucho de mí estos últimos días. Algunos incluso recibieron órdenes de darme caza. Pero creo que es hora de que sepan la verdad. Shield se ha infiltrado. Steve miró a María, quien asintió. Hydra se ha infiltrado en Shield. Alexander Pierce es su líder. Natasha Romanoff / Viuda Negra. La Viuda Negra, disfrazada de la concejala Auley, miró a Pierce al mismo tiempo que los demás concejales. Pierce les devolvió la mirada. El hombre sonrió levemente mientras Steve seguía hablando. Tuvo la audacia de encogerse de hombros ligeramente, como diciendo que era. Casi sonrió. Aunque ansiaba matarlo, admiraba su calma. Sin embargo, no tanto como admiraba la voz tranquila y apacible que Steve usaba por el intercomunicador. Mientras intercambiaba una mirada con el concejal Jen, quien le guiñó un ojo, Steve seguía hablando. Los equipos de Strike e Insect también son de Hydra. No sé cuántos más hay, pero sé que están en el edificio. Sharon Carter / Agente 13 podrían estar justo a tu lado. Con la ayuda de los Helicarriers Insect, casi consiguen lo que buscan. Control absoluto. Sharon escuchó la voz del Capitán América con horror y tristeza. A diferencia de los demás en la sala, Shield no era un trabajo ni un deber. Era su legado. Algo en lo que su tía abuela, Peggy Carter, creía con todo su corazón. Sharon no podía contar las veces que Peggy había hablado de fundar Shield, del orgullo y la alegría que había sentido al construir la organización. Saber cómo su orgullo fue destrozado le rompería el corazón. Sharon se concentró y miró rápidamente a su alrededor. A partir de ahora, todos los agentes leales de Shield deberían recibir un programa en sus teléfonos, dijo Steve. Sharon parpadeó cuando los teléfonos de todos en la sala empezaron a vibrar. Incluida la suya. Todos sacaron sus teléfonos, incluida Sharon. Parpadeó mirando la pantalla de su smartphone. ¿Hércules? Se preguntó. Las palabras estaban en letras grandes. Mientras observaba, se transformó en el símbolo de Shield y luego mostró la foto de un hombre. Rumlow, líder del equipo Strike. Otros comenzaron a parpadear, uno tras otro. Al parecer, la aplicación no solo tenía archivos de todos los miembros de Hydra, sino que también parpadeaba en verde cerca de los miembros de Shield y en rojo cerca de Hydra. La aplicación te mostrará a cada miembro de Hydra a medida que los descubramos, con pruebas que lo respaldan para que sepas que no estoy simplemente propagando la disidencia entre las filas. La amenaza es real. Hydra está entre nosotros. Mataron a Nick Fury. Y esto no terminará ahí. Sharon intercambió miradas con los demás agentes en la sala. Casi al unísono, todos levantaron sus teléfonos. Todos tenían la aplicación de Hércules parpadeando en verde, algo que la alivió visiblemente. Shield. Todos en la sala, hasta el técnico delgado sentado frente a la computadora. Ahora, a ver qué pasaba con el resto de la base. Robert González / comandante de la Ilíada González llevaba décadas trabajando para Shield.
La única vez que había parado fue cuando falleció su esposa, para volver al servicio 3 años después. Estaba orgulloso del trabajo realizado. Ahora trabajaba en la Iliad, un portaaviones construido para Shield y que pudiera operar en todo el mundo. Había visto muchas cosas extrañas durante ese tiempo, sentado en el puente del portaaviones. Y sin embargo, nunca había oído hablar de algo parecido. Cuando la voz del capitán Steve Rogers empezó a sonar repentinamente por el intercomunicador de su barco en medio de una patrulla de rutina, al principio no supo qué pensar. Por lo que decía, era evidente que estaba en el Triskelion. Se paró en el puente de su nave, escuchando mientras Steve Rogers explicaba que Hydra se había infiltrado en Shield. Hydra, el hombre del saco que se suponía que estaba muerto. Cuando González recibió la aplicación Hércules, también la recibieron otros 10 en el puente. Sin embargo, era evidente que 6 tripulantes no la recibieron. Por un instante, todos se miraron. La aplicación Hércules, amablemente, mostró fotos de los 6, aparentemente basándose en la proximidad. Entonces González tomó su al. Los 6 intentaron hacer lo mismo. Y en todo el mundo, lo mismo se repetía una y otra vez. Algunos Hydra se rindieron. Otros murieron. Algunos escaparon. Pero ningún agente de Hydra era inmune a la mirada de Hércules. Sam Wilson / Falcón, si permiten que los helicarriers despeguen hoy, Hydra podrá matar a cualquiera que se interponga en su camino, a menos que los detengamos, suspiró Steve profundamente. Sé que pido mucho, pero el precio de la libertad es alto. Siempre lo ha sido. Sam observó a Steve hablar. Por un instante, Steve Rogers pareció encogerse. Como si hubiera asumido demasiado, como si se diera cuenta de todo lo que había pasado. Steve Rogers se tambaleó bajo el peso mientras Sam observaba. Pero antes de que Sam pudiera decir nada, antes de que pudiera avanzar, el hombre se levantó. Steve respiró hondo y el Capitán América habló. Y es un precio que estoy dispuesto a pagar. Y si soy el único, que así sea. Miró a Sam y a María. Ambos asintieron con determinación, a lo que él respondió. Pero apuesto a que no. Steve apagó el intercomunicador. Sam dio un paso adelante, sonriéndole con sorna. ¿Lo anotaste primero o se te ocurrió de repente? Una vez fui actor, dijo Steve con una sonrisa. Se acercaron a la ventana. En lo alto del cielo, apenas se veían 2 puntos, uno un poco más grande que el otro. Ambos volaban hacia los hangares de los helitransportes InSight. Ahora, observemos un rato. Según Mamou, esto va a ser todo un espectáculo, dijo Steve llevándose una mano a la oreja. Marca, apágalos. Mamou deschae, para marcarlo conseguí. Grité. Técnicamente, no tenía que gritar. Aunque no tenía comunicador, el Omnitrix era lo suficientemente avanzado como para captar mi voz con facilidad. Pero cuando uno vuela por los aires a gran velocidad, gritar es la única forma de hablar. Lo siento si el viaje es un poco duro, dijo Rodey. Esto es genial. War Machine me sujetaba por las axilas mientras Iron Man volaba junto a nosotros. Cruzábamos cientos de metros sobre el agua, con las piernas colgando en el aire. Concéntrate. Dijo Tony. Jarvis, ¿está todo bien? Sí, señor, dijo. X y yo hemos enviado la aplicación Hércules a todo el mundo, desactivado los dispositivos de comunicación de Hydra y comenzado la segunda fase de nuestro ataque. Está bien, susurré al aire frío. Suéltame. Buena suerte. Rodey me dejó ir. Así, sin más, caía por los aires a toda velocidad. Por un instante, solo pude ver las perchas de abajo. 3 de ellas, ocultas bajo el agua, pero visibles desde arriba. Un destello de sol se reflejaba en el río, obligándome a entrecerrar los ojos. Entonces, el rugido de las botas cohete se acercó. Iron Man pasó volando a mi izquierda, zumbando hacia los hangares. Máquina de guerra pasó a mi derecha. Los 2 hombres de hierro abrieron las escotillas de sus trajes y dispararon cohetes a los hangares de ambos lados. Cuando las explosiones abrieron agujeros en las puertas de los hangares, el agua del río empezó a entrar, creando cascadas en el hangar. Rodey y Tony volaron hacia las aberturas que habían creado. Lo que significaba que era mi turno. Tomé mi Omnitrix y lo activé. La carne y los huesos se convirtieron en un brillante cristal azul verdoso. Cabeza de diamante. Apunté al suelo con las manos y convertí mis brazos en cañones. Mientras descendía, empecé a disparar cristales a las puertas del hangar. Cada uno, del tamaño de un cuchillo, cortaba fácilmente las puertas de acero. Cientos, cubriendo todas las superficies de las puertas a las que podía disparar. Y a medida que caí hacia ellos, los hice crecer. Como un vídeo a cámara rápida de agua congelándose, los cristales crecieron a un ritmo acelerado. Se unieron y luego se hicieron más grandes. Pronto, las 3 puertas quedaron cubiertas de cristales que salpicaban su superficie, cada uno del tamaño de un auto o más. No es lo suficientemente bueno. Más grande, más grande, más grande. Dejé de disparar a los cristales y me concentré en su crecimiento. Se dispararon hacia arriba para encontrarse en el centro, hacia donde caía. Uno de los cristales se dirigió directamente hacia mí mientras cientos de lanzas se elevaban hacia el cielo, brillando hermosamente bajo la luz. Justo antes de aterrizar en una de mis gemas, la transformé en una rampa. Aún así, choqué con fuerza suficiente para destrozar piernas humanas, pero la durabilidad de diamante hizo que el impacto fuera insignificante y me permitió deslizarme por los cristales hasta el centro del hangar central. Convertí mi brazo izquierdo en una cuchilla afilada. Me hicieron falta 3 cortes para abrirme paso hasta el hangar. Caí, estrellándome contra el asfalto de uno de los helicarriers InSight. Doblé las rodillas al impactar, creando un cráter al caer. Miré a mi alrededor. El helicarrier InSight tenía cajas, Kingheads y hombres dispersos en su cubierta de vuelo. La isla, o torre de mando de la nave, estaba frente a mí. Me quedé de pie en el centro de la nave. Observé mi posición, ignorando a los atónitos agentes de Hydra que me rodeaban. Entonces me levanté y alcé las manos al cielo, cerrando los ojos. La luz del sol entraba por el agujero que había creado, dejando entrar un rayo de luz en el hangar oscuro. A medida que la montaña que estaba creando en el exterior crecía, la luz amarilla se volvió verde mar. Entonces, el agujero se cubrió de cristal. ¡Mátalo! Gritó un hombre detrás de mí. Disparó una pistola. La bala me impactó en la nuca. La ignoré, y la bala cayó al suelo sin ningún efecto. Vamos, dispárale. Se acercaron más hombres, unos 15, y también empezaron a disparar. Gruñí de fastidio, pero ignoré las balas inútiles que rebotaban en mí. Entonces el Omnitrix en mi pecho habló, y la voz de Steve salió de él. Está bien, Dial. Perfecto. Neutraliza a la tripulación. Abrí las manos y corrí hacia los hombres que me disparaban. Todos llevaban uniformes negros y cascos, el equipo que siempre veía usar a los hombres de Hydra. Pero ahora sé quiénes eran. Salté sobre un hombre y lo aplasté. Retrocedió 6 metros y se estrelló contra una caja.
Me giré, ignorando la lluvia de balas que me disparaban. Aquí Dial, dije mientras me abría paso entre las balas. En acción. ¿Qué le pasó a su voz? Preguntó Tony. ¿Pasó por la pubertad otra vez? Lo ignoré. En cambio, agarré a un soldado por la pechera del uniforme y le destrocé la rótula derecha de una patada. Mientras gritaba, lo levanté y lo arrojé contra uno de los otros hombres, mandándolos a ambos al suelo. En ese momento, un Quijet rugió, uno de los pocos que se encontraban en la cubierta del helitransporte con nosotros. Se elevó, apuntándome con su cañón. Salté hacia él, subiendo a la cabina. El avión se elevó hacia las puertas, sobre nosotros, y el piloto me miró fijamente mientras subía. Mis pies expulsaron cristales de los talones que cortaron el Quijet y me dieron apoyo. Extendí las manos bruscamente, convirtiéndolas en espadas de 3,5 metros. ¡Raak! Con un rápido corte descendente, le corté las alas al Quijet. Cayó en picado, estrellándose contra la cabina de vuelo. Salté del Quijet y miré al piloto, que me observaba horrorizado. Respondí pateando el Quijet, que se deslizó por el hormigón hasta que se apartó de mi camino. Los soldados, al ver que no podían hacerme daño, intentaron correr a esconderse. Toqué el símbolo del Omnitrix en mi pecho. Vía rápida. Tan pronto como me convertí en el velocista de pelaje azul, me puse en movimiento. Aceleré hacia un hombre y le di una patada en la espalda mientras corría. Aterricé y corrí hacia otro, agarrándolo por el pecho de su uniforme y girando para lanzarlo lo más rápido que pude. Quedó suspendido en el aire cuando lo solté, volando lentamente. Corrí hacia otro grupo, unos 5 hombres, y comencé a golpearlos. Pateé a uno entre las piernas a supervelocidad. A otro le di un puñetazo en el pecho rápidamente al estilo Ip Man. Otro recibió un puñetazo de Superman. Uno fue lanzado a un Quijet. Para el último, le barrí las piernas debajo de él. Lo observé mientras flotaba lentamente en el aire antes de golpearme el Omnitrix en el pecho. A medida que mi percepción del tiempo se ralentizaba, los efectos de mi carrera se hicieron notar. El hombre al que había pateado salió volando 3 metros hacia adelante, rodando hasta detenerse. El que había lanzado aceleró en un instante, estrellándose contra una caja. Otro hombre cayó de rodillas agarrándose la ingle destrozada. El tipo al que había golpeado en el pecho gruñó de dolor al ser alcanzado por sus costillas rotas. Otro hombre giró en el aire antes de estrellarse contra el suelo por la fuerza de mi puñetazo de superhombre. Un Quijet se estremeció cuando un humano fue lanzado contra él. El tipo cuyas piernas había barrido golpeó el suelo. Me miró y lanzó un grito agudo a mi rostro. Blitzwurfer. Grité. Mi voz, gritando mi nombre, resonó por las perchas y luego por los pasillos. ¿Qué demonios fue eso? Dijo Rodey desde el Omnitrix. Yo, me incliné hacia el tipo en el suelo. Volvió a gritar. Le di un puñetazo en la cara y cayó inconsciente. Corrí a gatas hacia la torre barra isla de mando. Necesitaba entrar y evitar que la tripulación hiciera algo. Tony y Rodey tenían el mismo objetivo. Mientras la Viuda Negra y el Capitán América lideraban a sus equipos en el Triskelion, los 3 pesos pesados eliminaron a la tripulación de los Helicarriers. Corrí por la cubierta de vuelo. 6 hombres salieron de detrás de sus escondites y empezaron a dispararme. Mi boca se abrió en 4. Mientras el sonido inhumano brotaba de mis pulmones como si desgarrara la realidad, una onda sónica impactó a los 6 hombres con fuerza física. Las cajas que usaban como cobertura se deslizaron hacia atrás ante el ataque. Cayeron de rodillas, con la sangre manándoles de las orejas y derramándose por el cuello. Y entonces estuve entre ellos. Arrojé a uno con el hombro hacia una caja y luego le di un puñetazo en la cara, dejándolo inconsciente en el suelo. Su amigo me levantó un arma temblorosamente. Mis garras cortando el Kevlar para cortarle el pecho. El hombre gritó de horror. Solté mi propio sonido. Fue arrojado por mi explosión sónica, rodando hasta detenerse en el pavimento. Salté sobre otra caja y pateé a un hombre en la cara con una pata, seguido del crujido de una mandíbula rota. Escuché otro disparo, luego sentí un dolor en el hombro. Ladré de dolor, girando. Uno de los hombres de Hydra a los que había ensordecido me apuntó temblorosamente con una Glock 19 a la cara. La sangre brotó de mi herida. Dolió, pero solo lo suficiente para enfurecerme. Estuve sobre él en un instante. Le mordí el brazo y comencé a sacudir la cabeza furiosamente, desgarrándolo. Cuando soltó el arma, solté su brazo y lo agarré por la parte delantera de su uniforme, levantándolo y arrojándolo lejos con desdén. El sonido de un Quijet me acercó a la torre de mando. El avión se elevó y me apuntó con sus cañones, como si hubiera ocurrido la última vez. No va a pasar. La explosión sónica impactó contra el Quijet, sacudiéndolo. Salté hacia arriba y sujeté la aeronave dañada por la parte inferior, luego disparé una ráfaga a quemarropa. El Quijet. Entonces vi un cañón enorme girar hacia mí. Al parecer, había cabreado a Hydra lo suficiente como para merecer la artillería pesada. Los cañones antiaéreos empezaron a apuntarme. Salté cuando el Quijet empezó a estrellarse, pero el avión recibió el impacto de balas gigantescas, convirtiéndolo en metralla. Necesitaba una forma de desactivar las armas antiaéreas y los Skinheads, y Blitzwolfer no iba a ser suficiente. Necesitaba más potencia de fuego a distancia. Golpeé el Omnitrix en mi pecho. Mi pelaje se transformó en una piel negra y gomosa. Mis ojos se fundieron en el centro de mi frente. Mis orejas y cola crecieron, pasando de ser de lobo a largos zarcillos con una punta en forma de más. Mis 5 garras se transformaron en 4 dedos con más tapones en cada punta. Me incorporé completamente y sonreí mientras bajaba la mano del Omnitrix que tenía en el pecho. Comentario. Un Quijet voló cerca y me disparó. Apunté al suelo con las manos. La energía en mi cuerpo, una tormenta de poder como ningún otro alienígena podría siquiera imaginar, se disparó desde los conectores de mi mano y me lanzó al aire entre descargas eléctricas. Volé impulsado por la explosión de energía azul y aterricé en la cabina del Quijet mientras este seguía disparando. Levanté una mano y le sonreí al piloto. En algún momento se les acabarán los Skinheads que pueda destruir. Sentí la potencia que recorría el Quijet. Las celdas de combustible avanzadas recorrían la aeronave hasta los potentes rotores de las alas y los motores a reacción de la parte trasera. Feedback percibía ese poder. Y yo podía soportarlo. La electricidad fluía del acero del Quijet, penetrando en mis dedos. Los rotores del Quijet flaquearon lentamente. Me aparté del Quijet para señalar a otro que despegaba del helitransporte. Al convertirme en un conducto viviente de energía, disparando la energía que extraía del Quijet sobre el que estaba para impactar a otro con un rayo de energía azul. El Quijet en el que viajaba se estrelló contra el pavimento, al igual que el que yo disparaba, con las alas reventando. Disparé al cañón antiaéreo intentando matarme. Mi ráfaga de energía convirtió el enorme cañón en chatarra.
Salté del Quijete y corrí hacia la torre de control. Sentí la energía que fluía por él desde la cubierta inferior, más de lo que jamás había sentido. Este teletransporte tenía más potencia que la ciudad de Nueva York. Le robé electricidad a uno, y al pasar corriendo, la energía azul fluyó hacia mis tentáculos. Disparé otra ráfaga como una bola de poder que explotó contra la siguiente, destruyéndola en una oleada de poder. Los soldados que me disparaban también fueron alcanzados. Salté en el aire, haciendo piruetas y lanzando rayos desde mis dedos hacia ellos. Esquivé una granada y corrí más rápido. Invoqué una bola de electricidad en mi mano y la lancé contra un grupo, donde explotó y provocó temblores en los soldados mientras miles de voltios los atravesaban. Disparé contra el suelo y volé hacia arriba. Solté las ráfagas y empecé a disparar mientras caía. Un rayo se arqueó desde mí para impactar a los hombres en la cubierta de vuelo en un espectáculo de luz vertiginoso, con mis dedos y tentáculos disparando tan rápido como pude. Aterricé y luego usé otro chorro de energía para esquivar más disparos. Luego estaba en la torre de control. Intenté abrir la puerta, pero la habían cerrado electrónicamente. No, en serio. Estaba cerrado electrónicamente. Absorbí la energía que lo recorría y cerré la puerta de golpe con una ráfaga de energía. No puedo culparlos, supongo, dije, mientras el Thor salía volando de sus goznes. Mis siguientes palabras iban dirigidas al Omnitrix. María, estoy en el Helicarrier. ¿Cómo llego a la fuente de energía principal desde la cabina de vuelo? Está en los niveles inferiores, dijo rápidamente. Sigue por el pasillo y gira a la izquierda. Te guiaré. Un hombre salió de una habitación lateral con un rifle de asalto en la mano. Le disparé una ráfaga en el pecho, lanzándolo por los aires, y luego pulsé el Omnitrix. ¡Pum! Convertirme en el alienígena verde viscoso fue la mejor opción para el espacio reducido de la nave. Con el proyector antigravedad flotando por los pasillos, volé a toda velocidad por las habitaciones grises. Si alguien me acechaba, no podría resultar herido y podría deslizarme entre los obstáculos con facilidad. Aún así, me estaba esforzando al máximo. Rara vez me había transformado tanto. Había sido prudente al principio de la batalla, algo a tener en cuenta. En ese momento, sin embargo, me concentré en obtener el poder que había sentido como retroalimentación. Baja las escaleras, dijo María. Otro tripulante intentó detenerme. Volé hacia él, ignorando la bala que me atravesó, y luego me volví bípedo para darle una patada giratoria contra la pared, disparando adhesivo que lo pegó allí. Bajando. Le dije a María, transformándome de nuevo en una bola flotante y saliendo disparada hacia abajo. Subí de nivel en nivel. Más hombres intentaron dispararme, pero las balas me impactaron sin éxito. Respondí volando hacia ellos, dándoles puñetazos y patadas. En un momento dado, 5 tipos corrían hacia mí por un pasillo. Disparé un chorro de ácido viscoso al suelo y vi cómo el metal se derretía en segundos, hundiéndolos un nivel más abajo. Luego, salté tras ellos y les disparé con adhesivo mientras yacían allí. Desde allí, María bajó otro nivel. Está bien, estás ahí. Me dijo. Puedo decirlo, dije, mientras mi forma se solidificaba en mi forma bípeda una vez más. Era una sala de máquinas enorme. Se veía genial. Más tripulantes intentaron dispararme, a lo que respondí disparando chorros de adhesivo, pegándolos a las paredes, al suelo o simplemente cubriéndolos con líquido pegajoso hasta que no pudieron moverse. Por supuesto, fue justo cuando los disparos se volvieron realmente intensos que oí un pitido familiar. ¡Mierda! Salté detrás de una enorme maquinaria justo a tiempo para el destello rojo. Así, sin más, era un ser humano normal. Las balas impactaron contra mi escondite. Me llevé la mano a la pierna y saqué la Glock 19 que me habían dado. Va a haber un pequeño retraso. Grité al Omnitrix. ¿Cómo están todos? Ha sido un día interesante. Gritó Sam, dándome una breve descripción general mientras intentaba no dispararme.